Richard Gracia, estás aquí porque has conseguido lo que el 99% de la gente jamás logrará en la vida. Naciste en Navarra, has vivido en Alemania, en Perú, en Escocia, eres ingeniero de formación y trabajaste años en grandes consultorías. Luego emprendiste y montaste Slife, una startup que superó el 1.000.000 de euros de facturación. La cerraste y luego fuiste director general de Cabify en Valencia. Y hoy eres empresario e inversor. Empezaste con la inversión inmobiliaria, luego la bolsa y hoy tienes una academia de inversión y finanzas personales. Facturas más de 3 millones de euros al año. Y además eres autor del libro El Método Rico. Y estás aquí porque nunca te has dado por vencido, nunca has abandonado, te mantienes invicto. Así que bienvenido. Muchas gracias, Jordi. Encantado de estar aquí contigo. Genial, tío. Bueno, oye, siéntete libre de no contestar las preguntas que quieras, pero si las contestas, es importante que seas 100% honesto. 100%, ya me conoces además, ya sabes que yo eso, otra cosa no, pero la verdad siempre por delante, tío. Venga, pues vamos allá, tío. Te haré preguntas que seguramente nunca te hayan hecho y puede que en algún momento lloremos. Ha pasado antes. Hostia, bueno, Así eso que, sería muy sorprendente, pero venga, vamos a ello. venga, va. Richard, ¿cuál es el sentido de la vida para ti, tío? Pues eso ha ido cambiando con los años, pero hoy en día te diría que al final es hacerlo lo mejor que puedas, disfrutar del camino, rodearte de realmente gente que te importa, pasar tiempo con tus seres queridos, tener un propósito, ¿no? Yo tuve una temporada, por ejemplo, que me perdí, digámoslo así, que me iba muy bien, ¿eh? Yo estaba bastante bien a nivel financiero, a nivel profesional, pero sentía que mi vida en ese momento no tenía un gran propósito. Me había como obsesionado mucho con la mejora personal y con mis objetivos únicamente personales y me perdí un poco por el camino, ¿no? Y ahora, por ejemplo, que tengo el propósito, pues con el método rico, ¿no? De ayudar a la gente a hacerlo mejor con su dinero, con sus inversiones y tal, me siento mucho más lleno, mucho más completo, ¿no? Que en otros momentos. Y creo que eso es clave, ¿no? El ayudar, el aportar. Sin eso te puedes llegar a sentir muy Ya. perdido. ¿Por qué te perdiste, tío? ¿Cómo se dio? ¿Qué pasó ahí? Bueno, sí que hubo un momento cuando estaba como director adjunto en Pavillín, ahí en ese momento yo iba, digamos, a sustituir al director general que se quería jubilar, el CEO y propietario de la empresa. Y luego el cambio de idea y yo me quedé un poco como, bueno, llevo 3 años haciendo esto, he invertido muchísimo tiempo, esfuerzo de mi vida en esto, había hecho sacrificios personales, me había ido de ciudad otra vez, porque yo he vivido en Ya. muchos sitios y me había ido de ciudad otra vez. No es que me sintiera solo, pero no estaba a lo mejor en el mejor momento a nivel personal y como cuando siempre vas como persiguiendo pues objetivos más profesionales o financieros, ¿no? Que también está bien y es importante, pero si de repente eso se desmorona y lo otro a lo mejor cojea y Ya. cuando de repente varias patas cojean y lo que te digo, en ese momento me había centrado mucho pues eso, en estar en forma, en mis finanzas, en mi carrera profesional, pero no tenía algo que no fuera yo o mí, ¿sabes? No había nada más allá. Y creo que eso hubo un momento en el que me hizo reflexionar y bueno, no me sentía del todo a gusto y tuve que cambiar cosas. Me costó tiempo, encontrarlo y darme cuenta, pero al final pues pude encontrarlo y me volvió otra vez a hacer vivir eso con ganas, con ilusión, con energía, con muchísimas ganas de despertarme y demás. Y hoy el propósito lo tienes claro. Para mí sí, a mí a día de hoy, como te cuento, a nivel profesional tengo un propósito que me llena mucho, que es ayudar a la gente a hacerlo mejor con su dinero, que eso a su vez les ayuda a todos ellos a poder vivir una mejor vida, ¿no? Porque el dinero para mí es una herramienta y no es el fin, pero sí que te ayuda, obviamente, si tienes tranquilidad, tienes seguridad, si te... Luego hablaremos Hablaremos de de eso. eso. Y eso a mí me llena mucho, no porque me vaya bien económicamente, eso para mí es la consecuencia de, ¿no? La consecuencia de ayudar a mucha gente a hacerlo bien. Y luego, aparte, a título personal, pues también estoy en un momento muy guay en el que me prometí con mi chica, nos vamos a casar, estoy a gusto con mis perritos, me encanta donde vivo, con mi familia estoy bien, tengo un montón de amigos con los que me llevo súper bien y me lo paso fenomenal. Entonces, creo que eso, el disfrutar así en la vida, en la medida de lo posible, creo que esa es la clave, ¿no? Ya, tío, todo suma, ¿eh? Todo. ¿Tú cuándo te diste cuenta que tu propósito era enseñar a la gente tema de inversión, de finanzas? O sea, ¿cuándo tuviste ese clic y dijiste, coño, es por aquí, tío? Pues fue un poco casualidad, porque es verdad que nosotros publicamos el libro del Método Rico y al principio lo publicamos, fue bastante bien, fue un hit, Ujú. ¿vale? Vendimos muchísimo, estuvimos número uno en Amazon durante casi 2 años, ¿no? Y fue muy bien, pero por otro lado,
al principio yo estaba como centrado en otra cosa, ¿no? Cuando a veces tienes un objetivo y tú mismo te estás empeñando en que ese es el objetivo a perseguir y estás como ignorando esto otro que está aquí. Y hubo un momento en el que ya dije, me paré a mirar y digo, ostras, es que igual lo importante o lo bueno o el camino está aquí, no en ese otro camino que yo estaba intentando seguir a toda costa. Y entonces ahí empecé a hacer al principio sesiones 1 a 1 con gente que no era nada escalable, ni era nada rentable. Todos hemos empezado así. Exacto, pero molaba mucho porque, jolín, la gente veías que le ayudabas y que luego la gente te decía, tío, muchas gracias, me has cambiado la vida, me has ayudado, he conseguido esto gracias a ti. Y ahí, pues obviamente es muy gratificante y empiezas a decir, ostras, es que puedo ayudar a la gente y además puedo ganar dinero ayudando a la gente, ¿no? Y para mí eso hizo el clic y poco a poco me fui enfocando mucho más en eso y fui dejando un poco de lado lo otro hasta que vendí, de hecho, las 2 compañías que tenía de inversión inmobiliaria para centrarme realmente en la academia. Hostia, tío. No es fácil encontrar el camino. ¿Tú qué le recomendarías a alguien que está empezando y va perdido y no sabe qué quiere? Porque tú has pasado por muchos sitios. Que eche a andar, tío. O sea, es que muchas veces nos empeñamos en trabajar el plan a la perfección Mm, y no salimos del plan, tío. Y estamos ahí, el plan no es que no me cuadra y el plan no me cuadra, el plan, voy a mejorar el plan, voy a mejorar el plan y estás atascado. ya. Entonces, yo jamás hubiera encontrado este camino si no hubiera sido pues porque decidí escribir un libro y hacerlo y publicarlo y tal. Y yo en ese momento no pensaba que esto fuera a ser así. Yo jamás me había imaginado tener una academia de inversión y de finanzas. Pero como te cuento, pues una cosa te lleva a la otra. Mm, Pero para que una cosa te lleve a la otra tienes que andar primero. claro, tío. Si no, no vas a ningún lado, ¿no? Entonces muchas veces, a veces puede ser interesante echar a andar incluso sin saber a dónde vas. Y luego poco a poco, pues encuentras un sendero que dices, ostras, Mm. pues tiene buena pinta, por aquí. Siempre podrás, si está cortado, siempre podrás volver, dar más atrás y tal. O hay una bifurcación, ahí eliges una, la otra, pero tú echa a andar, tío. Yo creo que esa es la clave. Yo creo que también, tío, tienes que probar cosas para ver qué te gusta, qué no te gusta y dónde hay un match con el mercado. Y también importante escuchar al mercado, ¿no? Tú sacaste el libro y ahí detectaste algo. Hubieras podido ignorarlo y seguir por el camino que tenías previsto, pero ahí viste como una oportunidad y dijiste, hostia, igual es por aquí, ¿no? Es que fue literal, o sea, de hecho, durante mucho tiempo estuve ignorando, entre comillas, no ignorando, sino que me escribía gente, me contactaba por email, lo que sea, y me decía, oye, me ha encantado tu libro, me ha ayudado muchísimo, me gustaría que me ayudases, que me asesorases, y yo le decía, oye, no me dedico a esto, mira, te puedo recomendar esta formación, o esta otra Claro. persona, o esto, y estaba, pues, reenviando gente a otros profesionales, y de repente ahí ya me di cuenta que dije, es que hay una necesidad que no está bien cubierta en el mercado, porque Mm, me lo están pidiendo muchísimo, ¿no? Y como tú dices, al final claro, tío. hay que escuchar. Claro. Como emprendedor es fundamental escuchar a la gente, y esto lo vi mucho también en Slive y en mi época de lanzadera como Mm, emprendedor, que muchas veces los founders, ¿no? Los emprendedores, los startuperos, nos centramos mucho en nuestra cosa, en la idea, en ¿no? la idea o en tal, y es infinitamente mejor el concepto para mí de co-creación. No sé si conoces el concepto. Sí, Al final, oye, pues coger con tu audiencia, con tus alumnos, con claro, tus usuarios, lo que sea, y crear con ellos. claro. Oye, ¿qué te gusta? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Así es que vas a ir sobre seguro. Sí. Eh, Lo que pasa que es difícil porque tú vas con tu idea y como que los consejos o lo que quieren los demás es, no, 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 pero no has entendido nada, es por aquí, ¿no? Yo creo que todos los que hemos empezado a emprender en algún momento hemos tenido la idea genial y pum, 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 y no hemos tenido en cuenta nada. Y de hecho es por eso que la mayoría de empresas fracasan, ¿sabes? 100%. Al final, ahí está pues ese componente de ego y de enamoramiento con la idea. Y la idea muchas veces no vale nada. Esto me sorprendía a mí, y yo también pasé por ahí, cuando empecé como emprendedor, ¿no? Mm, Que la gente nunca quiere contar su idea. No, es que tengo una idea increíble. Y luego, en realidad, en la mayoría de los casos, la idea no vale nada. Es la ejecución lo que sí, cuenta, es el hacer, ¿no? Porque además esa idea va, sobre todo es una startup, va a pivotar, lo que se conoce la palabra pivotar, muchísimo. Y el producto final no va a tener nada que ver con el original. Es mm, como Amazon, por ejemplo. Solo vendía libros, claro, tío. ¿no? Pues luego al final se ha convertido en un mastodonte que Sí, tiene Amazon Web Services, que hace temas de servidores, que hace cosas de todo. sí, sí, sí. Y esto es lo mismo, ¿no? Con cualquier empresa. Y escuchar es clave en ese aspecto. A veces viene gente que me dice, Jordi, tengo una idea que te cagas. Y es en plan, tío, no, no me importa, ¿sabes? La idea. O sea, o al revés, o gente que dice, no, estoy buscando una idea, y yo les digo, tío, no busques ideas, o sea, fíjate en el mercado en qué funciona, mira dónde está el match con lo que te gusta y sabes hacer, y copia y mejora, tío, ¿no? ¿Por qué quieres reinventar la rueda cuando la rueda funciona muy bien? Puedes Totalmente. vender ruedas, ¿me entiendes? Y que es mucho más fácil hacer una innovación incremental que una innovación disruptiva.
Al final, es lo que te digo, si tú coges y hay mucha gente que ya te lleva muchísimo tiempo y experiencia de ventaja, ¿no? Y hay una inteligencia colectiva detrás de todo Sí, eso, y hay un camino, una experiencia. Entonces, es mucho más inteligente, como tú dices, empezar copiando algo que ya existe y a partir de ahí, cuando ya te vas enterando de, oye, vale, en esto en concreto, ¿qué es lo que no funciona bien? ¿Qué es lo que se podría mejorar? ¿Qué es lo que se podría optimizar? Y ya partes de ahí. claro. Y a lo mejor al cabo de 5 o 10 años, tu evolución con respecto a la otra empresa es completamente diferente y estáis en dos puntos Sí, que no tienen nada que ver. Pero partir de ese punto va a ser mucho más rápido y más eficiente. Es, sí. es estúpido no hacerlo. Ya, tío. Sí, sí. Lo que pasa es que te dejas llevar ahí por las emociones. ¿Tú tienes algún referente que te inspire, algo o alguien que, no sé, que te haya guiado, tío? Bueno, he tenido bastantes referentes en diferentes momentos de mi vida. Hubo una época, por ejemplo, cuando estaba empezando a emprender, que a mí me molaba mucho Tim Ferriss. ¿Conoces Tim Ferriss? La semana laboral de 4 horas. Sí. Pues era un poco de ese momento, estaba casi yo obsesionado con ese concepto, ¿no? Ya. El libro de la semana laboral de 4 horas. Todos nos hemos obsesionado en eso. Ahora me contarás, pero Sí, tal, sí, tal. sí, pues hubo un momento, ¿no? Ese rollo y tal, y tuve esa época. Luego, por ejemplo, hay libros como Rework, no sé si lo conoces, Rework me Rework suena, pero no lo he... de Jason Fried. Este lo leí, por ejemplo, cuando estaba en Slave en mi primera startup, y habla mucho de trabajo de equipos remotos, de cómo trabajar bien en equipo, de empresas escalables, un poco de gestión de equipo y de organización y procesos. Y una temporada que me obsesioné con la parte de la productividad, Getting Things Done, todo esto, y le metí mucha caña a eso. Luego ha habido momentos, en diferentes momentos, que, oye, pues grandes referentes como Bill Gates o Elon Musk o tal, a mí también me han inspirado bastante. Y no sé, yo creo que en cada momento vital, pues a lo mejor en función de lo que necesitaba o lo que estaba Ya, buscando, pues leía un libro u otro y tenía más un referente u otro, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo que he ido cambiando. Yo, por ejemplo, no soy una persona que diga, ostras, para mí, yo qué sé, ya. Steve Jobs es tal, y Steve Jobs, no. Yo tengo varios referentes y que he ido un poco, Va cambiando y claro, los vas sumando y, complementando y claro, tal. sí, Sí, sí. dependiendo de la etapa en la que estás, apartas uno y te fijas en otro. Bueno, Tal todos cual. han tenido su impacto, ¿no? Así es. Sí, Ya, sí, sí. ya. ¿Y qué opinas de la semana de 4 horas, tío? Que es el libro de Tim Ferriss. A ver, hubo una temporada en la que, como te contaba, me obsesioné mucho con eso y la época en la que realmente llegué a lograr a tener así fue justamente la época que te decía antes, en la que estaba sin propósito. Porque llegué a tener algo en lo que realmente, bueno, más o menos iba solo, pero me faltaba mucho, me faltaban muchas cosas por hacer. Lo que estaba haciendo más o menos podía ir relativamente solo porque tenía pues a un socio y bueno, la empresa iba, tenía ingresos y tal, pero lo que estaba haciendo no me llenaba, no tenía un propósito y además tenía muchas horas luego para llenar, ¿no? Entonces, claro, si se junta que a lo mejor pues no estás en tu mejor momento a nivel emocional, a nivel mental, tienes mucho tiempo libre y tal, ojo, cuidado, porque Sí, está guay tener mucho tiempo libre si estás muy bien, pero si estás mal o no estás claro, robusto, tienes muchas horas para darle vueltas al coco, que cuando estás trabajando o cuando estás haciendo cualquier otra cosa, pues estás en eso ya. y no estás ahí, ¿no? Planteándote cosas, filosofando sobre la vida. Igualmente el tiempo libre es para llenarlo con algo que te guste, Que te guste, que te apetezca, porque claro. tener tiempo libre para estar en la playa tumbado está guay 3 días, pero luego ya no sirve, tío. A mí eso no me gusta nada y por eso me di cuenta. Yo, de verdad, creo que cuando más satisfecho estoy y cuando mejor me siento, más autorrealizado, ¿no? Es cuando estoy trabajando en mi propia empresa, en una empresa, en un proyecto, en una misión, una visión que me gusta. Ya, Eso para mí ha sido un poco esa clave, ¿no? Porque ahí le echo yo el tiempo que quiere, el que me apetezca, que por supuesto cuando me apetece viajar, ahora hace poco me fui un mes a Filipinas, oye, pues me voy un mes de vacaciones y de lujo. Bueno, porque lo he decidido así, ¿no? Pero el resto del tiempo, cuando me apetece hacer algo con la empresa, tengo cosas que hacer y tengo claro un para qué, el por qué lo estoy haciendo, el para qué lo estoy haciendo. Y para mí ese es, para mí como yo me siento mejor. Que ojo, esto no significa que a todo el mundo le valga, ¿eh? antes hablabas de propósito, de felicidad. ¿Qué es para ti la felicidad? Bueno, al final también eso ha ido cambiando y ahora, por ejemplo, creo que aprecio más esas pequeñas cosas, ¿no? Que dice la gente, que me suena un poco utópico, pero es verdad. O sea, para mí a lo mejor acabar el día con mi chica, con los perritos, en el sofá, viendo un capítulo de una serie que nos encanta de Netflix, es lo más. Hay días que tenemos
cenas, eventos, Ya. salidas, no sé qué y tal. Y a mí, sinceramente, así que hubo un momento en el que me lo pasaba bien. A lo mejor también, pues si estás soltero es diferente, ¿no? Pero que a lo mejor me encantaba salir y, oye, darme unos chopitos con amigos y de fiesta y Ya. tal. Pero hoy en día estoy en un momento mucho más tranquilo y el tener para mí esos momentos, oye, pues salir a la montaña con amigos, a tal, hay cositas, o hacer un viaje, que también puede estar muy chulo, ¿no? Sea en pareja, sea con amigos. Esas cosas para mí me llenan mucho. Y para mí eso es lo que es ser feliz, estar a gusto, más o menos lo que te digo, en todas las áreas de tu vida, oye, a nivel familia, a nivel trabajo, porque entonces vas a estar feliz casi todo el tiempo, ¿sabes? Y no, por ejemplo, que a lo mejor estás, como a lo mejor sí que está en otros momentos de mi vida, ¿no? Oye, estás amargado en el trabajo, pero resulta que luego sales de fiesta y te lo pasas pipa y el fin de semana lo vives a tope, te gastas un montón de pasta, haces de todo, pero luego el lunes otra vez eres un tío miserable. Ya. Pues eso no, para mí no es, bueno, no es felicidad, es felicidad intermitente, ¿no? Ya. Me parece mucho más pleno lo otro, la parte de decir, oye, pues realmente estar a gusto con más o menos todos los aspectos de tu vida, porque es que al final tú lo puedes controlar. Es decir, tú tomas tus decisiones, hay veces en las que si algo no te gusta, pues oye, mira de cambiar eso, ¿no? Y si llegas a ese punto en el que más o menos estás a gusto con casi todos los aspectos de tu vida, yo creo que eso es ser feliz. Luego, obviamente, pues habrá momentos mejores o peores, pero yo creo que estoy en un momento bastante dulce en ese aspecto. ¿Cómo entra el dinero aquí dentro? ¿El dinero te ha dado la felicidad? Hombre, el dinero ayuda. Que si yo a día de hoy tengo mis activos, tengo mis inversiones, vivo en un país privilegiado, tengo cubiertas todas mis necesidades básicas de la pirámide de Maslow, me puedo permitir salir, aparte de comer, seguridad, tal, vivimos en el país más seguro del mundo, Mm. eh, en un entorno súper chulo, tú has visto más o menos, ¿no? Y Sí. al final tienes parques alrededor, tienes montañas, tengo un gimnasio de la leche que a mí me gusta ir a entrenar todos los días súper cerca, me puedo ir al spa varias veces por semana, me puedo dar un masaje cuando me apetece. Claro, el dinero no es que me dé la felicidad, pero el poder darme un masaje cuando me apetece, el poder ir al spa cuando quiero, el poder entrenar, el poder decidirme ir a un mes de viaje a Filipinas y hacerlo, el vivir en un piso o en un entorno privilegiado, estar tranquilo sin tener que preocuparte por el dinero. Todas esas cosas es lo que para mí hace que te dé esa tranquilidad y esa paz y el poder permitirte estas cosas que en el fondo sí que acaban dando esa felicidad, ¿no? Entonces, es una herramienta, no es el fin, no te va a dar la felicidad en sí mismo, porque tú, por ejemplo, si tienes muchísimo dinero, pero estás mal a nivel personal, vas a estar jodido. Sí. O si tienes muchísimo dinero, pero por lo que sea no lo utilizas de manera correcta, digamos, y lo utilizas de manera autodestructiva. Hay gente que, por ejemplo, pues caen drogas o caen malos hábitos y el dinero te puede empoderar, eso también. Claro. Puede hacer que hay gente que obviamente pues drogas y putas, ¿no? Al Lo final, potencia. eso, Claro, pues claro. si tú coges y te gastas todo tu dinero en eso, Claro. pues hombre, no sé si te hará feliz, te hará como una gratificación muy momentánea, pero a largo plazo seguramente te haga infeliz. Entonces, para mí el dinero claramente no es ni bueno ni malo, pero sí que es un potenciador. Y sí que lo que tengo claro es que, y esto hay estudios que lo demuestran, que hay un umbral mínimo, ¿no? O sea, a partir de, había unos estudios, es verdad que esto se ha quedado obsoleto, pero había unos estudios en Estados Unidos, que se llama Seligman, un experto en psicología de la felicidad, que estudiaron y dijeron que hace ya años, el umbral mínimo, bueno, digamos, el umbral en el que se empezaba a planear la curva era $60.000 al año. Caray. Que si tú ganabas menos de eso, cuanto menos ganabas, más infeliz era. Porque si obviamente no te llega para salir a cenar, no te llega para ir al cine, no te llega para comer bien, no te llega para tener un techo, una casa, vas a ser más infeliz. Sí. Pero a partir de ahí, cuando ya tienes tus necesidades básicas y tus más o menos ocio o pequeños vicios, digamos, cubiertos, a partir de ahí es verdad que la curva se aplanaba mucho. Ya. Y ya no te va a dar, o sea, si tú ganas, por ejemplo, imagínate, pongamos hoy en día, ¿no? 100.000, 200.000 euros al año, con eso, si lo gestionas bien, tú puedes ser feliz. Y no vas a ser mucho más feliz por ganar medio millón o por Ya. ganar 3 millones o por ganar 10 millones. Puede ser a lo mejor un poquito más, pero sí que es verdad que desde ese punto para abajo, ahí es clave. Si estás en un mal punto económico, ahí es muy difícil ser plenamente feliz. Ya. Para ti, ¿dónde está el listón? A ver, para mí, título personal. Sí, para ti, sí. Bueno, yo ahora, pues un poco por la estructura que tengo y por cómo vivo y tal, te diría que con un mínimo de 5.000 y un máximo, bueno, 5.000 no me llegaría, tendría que ser un poco más honesto, con entre 8.000 y 10.000. Entre 8.000 y 10.000 euros al mes, ¿vale? Que es lo que, bueno, más o menos yo ahora podría estar en promedio, Sí. ojo, gastando y llevando un tren de vida parecido al que llevo y tal. Para mí ese está bien. Yo no necesitaría más que eso. Yo no soy una persona muy ostentosa. Habrá gente que a lo mejor oiga esta cifra y dirá tal, pero yo, por ejemplo, Ya. no soy de
roles y de No eres de Lamborghinis. malgastar, tío, ya. Claro, yo no necesito eso, ¿no? A mí, oye, no me tiembla el pulso en, oye, irme de viaje o en pegarme una buena cena con amigos o en hacer cosas porque lo hago y tal, pero yo, por ejemplo, no necesito muchas cosas materiales Ya, caras, ya. ¿no? No necesito eso, comprarme una mansión de lujo, no necesito un supercochazo deportivo. Mm. Que ojo, si tienes el dinero no tengo ningún problema. Cada uno, sí, pero yo estoy bastante contigo, ¿eh? Ya alrededor de los 10.000 limpios mensuales, ahí la cosa cambia. Y luego que tengas mucho más, puedes darte algún capricho extra, pero no, ya no va tanto de eso. Por eso, yo creo que sí, que habrá gente que nos escuchará y dirá, esta gente está loca, ¿no? Hablando de vivir, pero yo creo que es así, que puedes No, pero es a partir de ese momento eso, ya el dinero ya no aporta ya no cosas. aporta eso es, que ya te aporta menos. Obviamente puedes vivir con menos, claro. De hecho, lo hemos Sí, hecho seguro, ¿no? Claro. Pero que eso, que a partir de ese umbral, a lo mejor ponte 10.000 limpios y dices, oye, pues con esto, sí, ¿qué voy a hacer? ¿Me puedo ir a un sitio un poco mejor? Pero ya te puedes hacer todo lo que quieras. Sí. Pero, tío, es curioso cómo el termostato financiero va subiendo y a mí hoy se me haría difícil vivir con 1.500 o 2.000 al mes, tío. Entonces, podría, porque lo hemos hecho. A ver, yo por ejemplo ahora vivo Podría. en un sitio de alquiler que me cuesta muchísimo más que eso. Tendría que radicalmente cambiar mi estilo de vida. Entonces, no significa que eso automáticamente me vaya a hacer miserable, me puedo adaptar, obviamente, ¿no? Y creo que la adaptabilidad es una habilidad muy importante. Pero apurarías mucho, ¿eh? Pero ya tengo que, claro, y aquí en Andorra, bueno, pues Claro. aún más, ¿no? Aquí en Andorra sabes cómo estamos los alquileres y Sí, está muy alto. pues aquí menos de 2.500, 3.000, encontrar algo razonable, a menos que te vayas lejos o lo que quieras, pues es complicado, ¿no? Entonces, Sí, pues esto, aquí adaptarlo a un 2.000 es que es casi imposible. difícil, ¿eh? Sí. 2.000 estando solo es chungo, tío. Es imposible. Ya. Tú, claro, tú ahora te dedicas a enseñar a los demás a ganar dinero de forma pasiva, invirtiendo, etcétera, ¿no? Entonces tu relación con el dinero ha debido cambiar mucho. ¿Cómo ha evolucionado, tío? ¿Tú qué relación tienes ahora y qué relación tuviste antes de tener dinero? Bueno, yo he pasado por diferentes épocas. Por ejemplo, cuando era pequeño yo era bastante ahorrador porque mis padres me inculcaban mucho el ahorro, ¿no? Ellos no eran nada inversores, no han sido empresarios, no han sido tal, pero eran muy ahorradores. Entonces, aparte, pues era al principio lo que mamas desde pequeño, pues oye. Claro, lo haces, claro, tío. Luego, también hubo momentos en los que no llegamos a pasarlo mal, pero yo sí que íbamos justitos, ¿no? Mis padres eran trabajadores, mi padre era electricista, mi madre ama de casa y tal. Bueno, primero era trabajador y luego ama de casa. Y me acuerdo que yo era a lo mejor el típico que en la escuela, pues a lo mejor no podía llevar la ropa más de marca y te acuerdas pues, que a lo mejor te hacían un poco de bullying incluso, porque, no llevas las zapatillas Nike, Sí, se ríen no sé un qué. poco, sí. Pues ese tipo de cosas, ¿no? Y luego cuando empecé a trabajar, bueno, hubo otro momento también jodido que me acuerdo que me marcó, que se lo voy a comentar una vez, que es el tema de estando viviendo en Escocia, como mis padres hicieron un esfuerzo económico muy grande, porque además la libra estaba en 1,5, 1,6 en ese momento con respecto al euro, y mis padres no tenían grande poder económico. Luego, yo aunque tenía becas, porque me forcé en estudiar bien y en conseguir becas y tal, aún así era insuficiente y tenía que trabajar. Y me acuerdo un día en el súper, tío, me quería comprar una pizza de 4 pounds y no me lo permití porque no podía, porque decía, tío, es que 4 libras, es que me jode el mes, es que trabajo mucho rato para con esto. Hostia. Y eso dije, tío, me prometí a mí mismo y dije, tío, no quieres volver a estar nunca más en esta situación, ¿no? Y ahí me obsesioné mucho en ganar mucho dinero. Y lo hice bien, empecé a trabajar y mi primer trabajo yo ya cobraba 35.000 al año, más bonus, que para ser mi primer trabajo estaba bien, la media estaba buena, 20 y pico mil, ¿no? Sí. Y luego a partir de ahí pues llegué a ganar relativamente pronto 6 cifras, ¿no? Entonces me obsesioné mucho con eso. Pero en paralelo, claro, como tenía a lo mejor esa parte emocional de lo de la pizza, del no haber permitido cosas, de tal, gastaba como si no hubiera un mañana. Te fuiste al otro extremo. Fui poco al otro extremo. Entonces ganaba mucho, pero gastaba mucho. Y así ahorraba y invertía, pero ganando lo que ganaba y con lo joven que era, sin tener obligaciones, podía haber construido un patrimonio muchísimo más grande, más rápido. Lo que pasa es que yo me he gastado mucho, incluso en salir, en fiesta, en alcohol. Lo comentaba a veces, que es que tuve una época en la que era muy derrochador, ¿no? Era muy bueno ganando, pero era muy malo gestionando y reteniendo el dinero. Y luego poco a poco he ido llegando a ese equilibrio de decir, oye, ahora que además estoy mejor emocional, mental y de todas las maneras, pues estoy en un punto en el que ingreso bien, pero además gestiono bien, Claro. ¿no? Y ese invierto y eso es lo que me ha permitido realmente ahora estar donde estoy. Pero te digo, he pasado por varias fases, ¿no? Y he tenido que ir rompiendo creencias, cambiando yo también mis pensamientos, Claro, tío. que es muy clave. Al final muchas veces
de gente que no le da bien por el dinero, con el dinero, mm, en la mayoría de los casos te diría que suele haber algún tema de mentalidad ahí Sí, ¿no? subyacente. Sí, sí, sí. Siempre puede haber algo, no sé si es lo que te comento, oye, gente que le da miedo invertir, gente que, yo qué sé, que piensa que el dinero es malo, gente que piensa que el dinero te hace malo, gente que, pues eso, que como yo derrocha mucho porque tiene la mentalidad o la creencia de ¿para qué voy a guardar esto si no te lo vas a llevar a la tumba? ¿Y si te mueres mañana? Carpe diem. Y ¿De dónde viene eso, tío? Eso es que es tabú y tenemos unas creencias relacionadas con el dinero que nos impiden ganar dinero y usarlo bien, tío. a ver, yo creo que es cultural. Hay una parte de educación en el colegio que no te enseñan, ¿vale? Que en el colegio es verdad que no te enseñan cosas técnicas, tampoco te enseñan creencias muy buenas. Luego también hay una parte cultural a nivel global. Por ejemplo, las típicas películas de Hollywood en el que el empresario o el millonario es el malo, ¿no? De la ¿Verdad? peli, que muchas veces es así. Y luego, hombre, no significa que los millonarios necesariamente sean. Yo he conocido gente que tiene muchísima pasta y son buenísimas personas y además muy altruistas en general, suelen ser bastante generosos, ¿no? Lo habrá de todo, como Sí, todos sí, los claro. sitios. Pero ahí hay una parte de esa. Y luego también hay otra parte, yo creo, de cultura española. Por ejemplo, si lo comparamos con otro ejemplo, que es la cultura judía son muy buenos gestionando el dinero. Tienen unas creencias, unos hábitos, Sí. una educación en el que desde pequeños les enseñan a ser muy buenos inversores y muy buenos empresarios. Por eso la mayoría de los judíos les va bien. Y luego, de hecho, muchas veces esto les ha traído problemas porque, pues, bueno, les ha ido como en ciertas ocasiones, ¿no? En la Edad Media o luego en Sí. Alemania y tal, porque parecía que hacían algo mal o que Vale, que claro. robaban o tal, ¿no? Pero en realidad porque simplemente sabían hacerlo mejor. Porque desde pequeños les educaban con Con las educación te bases. educan, hay unas bases ahí que te educan y en España es verdad que eso no se da. No se da en el colegio, no se da en las películas, no se da en la familia. Es verdad. Entonces, ¿de dónde coges tú? O coges tú y te procuras una educación financiera por ti mismo y te la pagas tú mismo y que te ayude pues a cambiar tus creencias, a aprender sobre gestión del dinero, o es muy difícil. Sí, Si tienes la suerte que caes, ¿no? En un entorno que sí que tiene ese conocimiento, pues genial. Yo esto lo vi mucho, ¿sabes cuándo? Cuando yo estaba de profesor en EDEM, en la Escuela de Empresarios de Juan Roch, después de cerrar esto, hablaba con los alumnos y muchos de ellos eran hijos de interproveedores de Mercadona o hijos de empresarios o tal, ok, y tenían una mentalidad con 18, con 20, con 22 años, tío, que flipas. Todos querían ser empresarios, todos querían montar negocio, vale. todos ya estaban ahorrando, invirtiendo, haciendo cosas. Eran hijos de gente con mucho dinero. Pero eran hijos, sí, o empresarios, o gente Vale, que ya han tenido dinero, que ya han sabido ok, gestionar dinero y que han tenido éxito financieramente, ¿no? Y su manera de pensar, de interactuar, de gestionar el dinero era radicalmente diferente, pero ya, radicalmente diferente a lo que para mí había sido de siempre, ¿no? Yo he ido a un colegio público, pero claro, tengo con y gente ya, obrera, por decirlo así, gente que no eran hijos de empresarios, sí. y es que no se hablaban de los mismos temas. Ellos entre ellos muchas veces hablaban de emprender, de dinero, de inversiones. Claro, tío, es que cuando te obsesionas con algo y lo aprendes y es omnipresente, lo haces bien. Claro. Y por eso, entonces, yo creo que hay, pues eso, un factor muy cultural, y ya te digo, cultural en la parte más amplia, ¿eh? Todo lo que sea, pues eso, familia, educación, Mm, colegios, cine, televisión, todo, que hace que no sea propicio y o tú te lo sí, sí, está buscas claro. o es imposible. Está claro, tío. Es curioso que las películas americanas, que es una sociedad capitalista, eh, sigan con el rico es el malo, ¿eh? Es verdad Curioso, tío. que es curioso porque es verdad que es como un estereotipo, ¿no? Sí, Sigue estando ahí. ya. Y es verdad que en muchas ocasiones, bueno, en algunas ocasiones puede ser que sea, pero no creo que sea la norma realmente. No lo creo. No, no lo sé, pero en las películas es como que está Sí, sí. sesgado, ¿sabes? Sí, sí, lo que no sé es el porqué, ¿no? Ya. O qué sentido tiene ahí detrás el por qué se hace así. Bueno, no sé. Oye, ¿a partir de qué cifra crees que alguien es rico? Y qué mejor que tú para preguntártelo, tío. Esto lo he hablado varias veces y para mí hay una cifra hoy en día, que esto además va cambiando con los años, ¿no? Porque también depende un poco de dónde estés, Sí, ¿vale? Porque la vida en un sitio o en otro claro, es muy diferente. sí. Pero ahí hay una cifra que más o menos a nivel global está como el consenso de que es lo que son los 20 millones, que se considera el fuck you money. Fuck you money es cuando puedes decirle a cualquiera fuck you, a tu jefe o a quien sea, porque te Sí. da igual, porque ya es como, mira, con 20 millones solo con los intereses tienes más que dinero suficiente, ¿no? Sí. Si volvemos a lo que estábamos hablando tú y yo antes, ¿no? Ponte que, por ejemplo, hemos dicho que necesitábamos unos
10.000 euros al mes. Sí, Eso serían unos 120.000 euros al año, sí, ¿vale? Si le pusieras un 10%, eso serían 1,2 millones, sí. pero un 10% es demasiado porque habría que tener en cuenta la inflación, no siempre es fácil la volatilidad. Se suele tener en cuenta una cifra de un 3 o un 4%. Ok, Eso sería a lo mejor multiplicar ese 1,2 millones por prácticamente 3, por ¿vale? 3, sí. Entonces, estamos hablando de que serían unos 3,6, Sí. 4, si quieres redondear, 5 millones. Entre 4 y 5 millones aquí, en la sociedad que vivimos nosotros, pongamos España o Andorra, ¿no? Con ese dinero, simplemente con lo que tienes, gestionándolo medianamente bien, podrías ya vivir súper Sí. bien, lo que hemos dicho, el equivalente a 10.000 euros al mes. Para que se entienda, con 4 millones de euros invertidos al 3-4% sin demasiado riesgo, te sacas un pasivo de 10.000 euros al mes. Sí, pero no solo es que tú no es que inviertas al 3 o el 4%, lo que habría que hacer, o lo que yo tenía en mi cabeza, es verdad que no lo he desarrollado, ¿no? Es decir, oye, yo voy a invertir a lo mejor al 7%, que es algo razonable, Ok. ¿vale? Pero lo que voy a hacer es voy a sacar ese 3 o máximo 4% anual para vivir. Y el otro, 3% me sirve para compensar la inflación y para que siga eso creciendo. Ok, vale, Vale. no gastas todo lo que te genera eso, reinviertes una parte. Claro, entonces tú esa parte, de hecho, se podría sofisticar esto más y lo que hace la gente con mucha pasta, está bien hecho a nivel Sí. fiscal, es no tocas nada y tú vas pidiendo préstamos. Ya, Y con el préstamo que tienes pagas para vivir y vas pagando las Los cuotas intereses. los intereses. ¿Por qué? Porque tú al pedir un préstamo no pagas impuestos. Mm, Sin embargo, si tú sacas ese dinero, aunque sea poco, tienes que pagar un poco de impuestos, ¿no? En muchos casos. También es verdad que depende del país y tal, ¿no? Pero en la mayoría de los países puede ser más interesante hacer esa estrategia, pero es verdad que es un poco más avanzada y más compleja. es avanzada, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque luego tu deuda va aumentando. Pero tu patrimonio también. Y debería Ya. ser que el ratio de deuda versus el patrimonio se mantenga siempre decreciente. Claro, para que algún día, si quieres, puedas liquidar la deuda sin perder todo el patrimonio, ¿no? Claro, sí, o sea, la idea sería mantenerlo en una parte muy pequeña y muy controlada y que Claro. el patrimonio crezca más rápido que la deuda, porque además las deudas, esto es otra cosa de las magias de las finanzas, ¿no? Las deudas no crecen con la inflación. Claro, al contrario. Exacto. Entonces, Claro, si hay momentos de alta inflación, tu patrimonio, si lo tienes bien invertido, va a crecer muchísimo. claro. Y la deuda se va a hacer más pequeña. Si es lo que quieren los países. Por ejemplo, ahora es lo que busca Trump o este tipo, ¿no? Es que al final Sí, muchos países de los países les interesa que haya cierta inflación para que su deuda pública cada vez sea más pequeña relativamente hablando y la puedan pagar. claro. Claro, tío, eso la gente no lo sabe. Claro, no. Al igual que tus 100.000 euros en el banco pierden valor por culpa de la inflación, si tú pides 100.000 euros de préstamo al banco, dentro de 10 años, esos 100.000 euros no te parecerán tanto dinero como hoy cuando los Tal pides. cual. Sí, sí, literalmente. O sea, tú como dices, esos 100.000 euros, tú puedes tener en el banco o los puedes invertir o puedes Mm, pedir un préstamo. Ese préstamo, dentro de un tiempo, aparte de que habrás ido pagando, obviamente, y la cuota te hará reducirlo, es que el valor relativo, el valor, digamos, real, ¿no? Pues va a ser más pequeño. Y por contra, si esos 100.000 euros los has invertido en otro sitio, eso va a crecer. Por muy mal que lo hagas, si inviertes con cabeza, un 5% anual puedes conseguir. Sí, a ver, En si 10 no- años, claro, en 10 años es fácil que hayas sacado, pues con el interés compuesto, un 60%, un 70, un 80% de rentabilidad fácil, sin complicarte Mm, mucho la vida. Entonces, eso quiere decir que ese capital va a valer casi el doble claro, y el préstamo, relativamente hablando, va a ser mucho menos. sí, sí. Esto la gente no lo sabe porque ahí ya tienes que estudiar tema de dinero, de finanzas, pero los que estén escuchando y nunca hayan profundizado en esto, vale mucho la pena, porque te abre la mente y realmente hay más complejidad de la que parece detrás de todo esto. Y si no lo sabes, estás haciendo el tonto sin querer. Estás jugando un juego sin Conocer la regla. conocer las reglas, ¿sabes? Entonces es imposible ganar. Es imposible Claro, ganar. tío, sí, sí, sí. Vale, entonces 20 millones de euros en total de patrimonio es lo que tú llamas fuck you money. Es en plan, ya está, ya oficialmente soy rico. Eso es, eso es. Eso sería para mí la cifra de tal. Pero como hemos dicho, para llevar un estilo de vida de puta madre, un estilo de vida cojonudo, con 4 o 5 millones te sobra. Ya. ¿Y para ti, te has preguntado alguna vez cuánto dinero es suficiente? Bueno, pues es lo que más o menos para mí podría ser esa cifra, como hemos hablado antes. Y al Sí, final, pero en el sentido de, ¿tú te planteas parar en algún momento o bajar el ritmo? O sea, ¿hay alguna cifra que tengas de hito que digas, ya cuando llegue aquí, ya está, tío, ya no me voy a complicar?
Pero para mí no, pero por lo que te decía antes, porque para mí ahora, o sea, para mí el objetivo ahora es como una métrica dentro de mi negocio, Sí, pero no es el fin de mi ya, negocio. ya, Entonces, para mí ahora el propósito es mi misión, es decir, oye, quiero ayudar al máximo número de gente posible a hacerlo bien con su dinero, a crecer su patrimonio, a ser más libres financieramente. sí, Ese es mi objetivo. Y el máximo número de gente posible no se va a acabar nunca. Obviamente, como te digo, la facturación también es un objetivo y es una métrica, es una consecuencia de todo esto, ¿no? Porque tú al final tienes un negocio claro. y no puedes hacerlo de manera 100% Sí, sí, sostenible, sí. ¿no? Pero, pero no le veo sentido a frenar o a acabar o a tal. Sí que es verdad que a lo mejor, por ejemplo, si ahora pues con mi pareja nos estamos planteando ser papás, pues si en un momento dado digo, oye, voy a reducir Claro, un poco mi implicación o voy a dedicarle un poco más de tiempo y tal, sí, pero eso no va a hacer, o para mí no va a implicar que el negocio deje de crecer o no ya, me va a hacer empujar con menos fuerza, sí que, o con menos ganas, sí que a lo mejor, pues igual si crece más lento durante un tiempo porque tengo que dedicarle más tiempo o prefiero dedicarle más tiempo a mi familia, pues ya está, no pasa nada, está bien, no es el objetivo vale. principal, ¿no? Pero no parar, yo no le veo Ya, sentido ya, a ya, parar. ya, ya. Ya. Claro, seguramente esta pregunta te la hago desde mi prisma, ¿no? Claro. Que es, yo siento que ahora estoy empujando más de más de la cuenta, no sé cómo decirlo. De lo que te Pero gustaría a lo mejor, ¿no? claro, me gustaría empujar un poco menos. Ujú. Obvio, no dejarlo porque yo disfruto con lo que hago, pero igual hacerlo desde otro sitio con un poco más de relajación, ¿sabes? Claro, esa parte sí que puedo entenderla perfectamente porque yo también lo vivo a veces, ¿no? Hay momentos o semanas en las que dices, uff, ostras, esta semana me he pasado, me he metido mucha caña, ¿no? Claro, Ya estoy de acuerdo que nosotros mismos tenemos que regularnos bien para decir, oye, estoy haciendo más de lo que me apetece o menos claro, o tal, y puede que haya momentos que como empresario tengas que hacer más de lo que te apetece porque es lo que exacto. necesitas hacer o lo que tienes que hacer, siempre y cuando eso pues no se prolongue indefinidamente en el tiempo, ¿no? Y digas, oye, voy a ir gestionando, que es nuestra labor, esto, para que además las cosas que a lo mejor más me pesan o que menos me gustan hacer, pues delegarlas o gestionarlas. Yo, por ejemplo, hay una cosa, yo esto lo veo en mi empresa claramente. Yo, por ejemplo, la parte administrativa soy malísimo. Ujú. Por el tema de facturas, Porque no te reportar. gusta, A mí tío. no me gusta, claro, Claro. no me gusta eso. Entonces, yo eso trato de delegarlo siempre. Y eso a mí me hace feliz y me hace que todo vaya mejor, me pesa menos, porque si no, en ese tipo de cosas Claro. es cuando yo digo, esto no quiero hacerlo y eso es lo que me pesa. Hay otras cosas que dices, oye, vamos a un evento, quedamos a cenar, tenemos una reunión, hago un brainstorming de trabajo, no sé, hay otras cosas que es que puedo estar haciéndolo, entre Claro. comillas, todo el Sí, día, porque las disfrutas. porque lo hago bien y lo Ya. disfruto y me lo paso bien y ya está. Pero sí que lo que para mí la clave está en eso, ¿no? En decir, oye, voy a identificar las cosas que me pesan, las Mm, cosas que me cuestan, que no me gustan, las que no soy bueno, y ahí es donde a lo mejor eso, oye, pues lo delego en una claro, persona que lo haga mejor que yo. Y si haces eso, puedes disfrutar del negocio. claro, compensas con eso. Pero bueno, eso también requiere habilidades de Claro. gestión, de delegación, de contratación, etcétera, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Eh, Obviamente sí, hay que. Y también que al final, obviamente, vas a sacrificar beneficio y dinero para claro, tener eso, ¿no? claro, claro. Pero un poco, pues es lo que Vale, hablamos. A mí me compensa. interesante, no, está bien el punto de vista. Y oye, ¿cuál es el mayor capricho que te hayas hecho, tío? Antes hablabas de que viajas y tal. ¿Tienes localizado el mayor capricho que te hayas hecho a ti? A ver, por capricho, no sé, pues hace poco me compré un coche nuevo, y luego también el vivir donde vivo creo que ya es un capricho en sí mismo, ¿no? Va, Porque al final, oye, estoy viviendo te diría, en una de las mejores ubicaciones de Andorra y sí. lo que decíamos, el mercado no está precisamente barato. Pues para mí ya eso es un Vivir ahí es capricho en sí un mismo. capricho, ¿no? Sí, el vivir, oye, estoy viviendo donde me apetece vivir y punto. ¿Pago más de lo que pagaría en otro sitio? Sí, pero ya estoy súper a gusto, ¿no? Eh, ¿Quieres compartir cuánto es el alquiler de ahí? bueno, pues unos 4.000 euros al mes. Vale. Entonces, quiero decir que al final, para mucha gente, obviamente, eso es más de lo que simplemente ya Sí, ganas, ¿no? claro, ya. Entonces, para mí eso ya es un capricho, decir, oye, puedo vivir ahí y ya está, ¿no? Eh, pero ya te digo, yo no necesito Ya, ya, ya. relojes o No, coches, lo sé, lo que sí sé. que además tú eres muy fan Sí, de los sí. relojes y te gusta mucho y me parece genial porque tú lo disfrutas. Sí, claro. Yo, tío, si te digo la verdad, no lo llevo a adorno, la hora la miro en el móvil, ¿sabes? Ya, Entonces, ya, ya, ya. yo no soy un fan tan grande de Ya. ese tipo de cosas. ¿Y qué coche te has pillado, tío? Un BMW, un X3 Competition. Muy bien. Coche bueno, bien, ¿Cuánto vale utilitario, ese coche? pues unos 80.000, 90.000, depende. Ok, muy bien, tío. Sí, sí. Y esto es lo que, bueno, a ver, también lo compartes, pero ¿cuál es el regalo más caro que hayas hecho y a quién, tío?
Bueno, pues el anillo de compromiso de mi chica que regalé hace poco. Sí, Qué sí. bueno. Eso el precio no te lo voy a decir porque me parece un poco feo, pero, Ok. pero te puedo decir bueno, que también fue un pico. Qué guay, tío. Sí, sí, sí. No, la verdad que me apetecía muchísimo. Es una cosa que haces una vez en la vida. Por suerte, obviamente. Sí, sí, todo al que... Todo Sí, una vez en la vida. Y jolín, pues además es que representa algo muy importante, ¿no? Entonces, claro. pues bueno, ahí también. Qué guay, tío. Al final, casi que disfrutas más regalando que comprando para ti, ¿no? ¿Tú lo vives así o qué? Yo para mí me gusta regalar y lo que me gusta también son las experiencias. Por ejemplo, de hecho ahora estoy planteando el tema de la boda y estamos viendo con mi chica cómo hacerlo. Y un poco con esta filosofía, ¿no? Que además esto creo que va a ser la primera persona que se lo cuento fuera de lo que hemos hablado, bueno, de la wedding planner. Estábamos montando la boda y nos dimos cuenta de que no nos encajaba como lo estábamos montando. Ok. No nos encajaba porque no iba con nosotros. Y al final hemos decidido no hacer una boda, sino hacer 3. Hostia. ¿Vale? Vale. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos apetece de verdad con la boda es pasar tiempo con ciertas personas. Claro. Y yo he tenido varias bodas de amigos, he ido cogiendo ideas también y me gusta mucho el rollo de la boda experiencia. Y claro, había una cosa que decíamos, claro, si hacíamos una boda experiencia y lo hacíamos con toda la gente igual y a la vez, no tenía nada que ver la abuela de Tatiana, que tiene casi 90 años, Ah, que nuestros amigos o primos o tal, familiares, cercanos, conocidos. Y al final preferimos invertir ese dinero y decir, oye, vamos a hacer una boda familiar en la que va a ser 3, 4, 5 días, que va a venir todo el mundo seguramente aquí, muy bien. vamos a estar todos juntos en un hotel, nos vamos a convivir, desayunar juntos, ir a hacer excursiones, tal. Luego otra boda con amigos cercanos que va a ser seguramente el año que viene y ahí vamos a hacer un viaje, nos vamos a ir a lo Vale. mejor una semana a algún sitio chulo, paradisíaco y convivir con los mejores amigos y tal. Y luego otra boda más grande para celebrar también con gente que nos apetece celebrar, pero que a lo mejor pues no son amigos tan íntimos y a lo mejor Claro. no quieren irse una semana de vacaciones contigo, ¿sabes? Claro. Que hay rollos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces vamos a hacer 3 bodas y en eso, pues eso, oye, yo prefiero gastarme el dinero en algo en lo que a mí me hace sentir bien Ya. y con lo que soy coherente. Sobre todo creo que es el Sí. tema de coherencia, ¿no? Sí. Será muy importante. No eres materialista, tío. No, no mucho, ¿sabes? No, Ujú. obviamente me gustan las Claro. cosas bien y tal, pero soy más de experiencias. Creo que Mm. para mí eso es mucho más importante y más memorable Ya, que comprarme una cosa. ya, ya, ya. Mm. ¿Y cuál dirías que son las claves para ganar mucho dinero? Simplificando, ¿eh? Vale, a ver, para mí es tener una habilidad que aporte mucho valor, ¿no? O sea, eso sería lo más sencillo. Lo más sencillo sería, oye, de que hay ahora una necesidad muy grande en lo que yo pueda ser bueno y que haya gente dispuesta a pagar mucho dinero por ello, ¿no? Si tú solucionas problemas pequeños o aportas poco valor, vas a ganar poco dinero. Si solucionas problemas grandes o aportas mucho valor, vas a ganar mucho dinero. Sí. ¿Vale? Entonces, pongamos un ejemplo. Si tú, por ejemplo, te dedicas a la compraventa de, no sé, algo que sea baratito, de camisetas, ¿vale? Pues tú por cada transacción, pues a lo mejor vas a ganar 3 euros, Sí. ¿vale? Si tú te dedicas a la compraventa de chalets de lujo que valen 5 millones, por cada transacción puedes ganar 100.000. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, hay que saber hacer eso. No Claro, todo el mundo sabe cómo captar un vendedor de un chalet de 5 millones y cómo vender eso. Ujú. Pero si eres capaz de hacerlo y eres bueno haciendo eso, que no es rocket science, no hay que ser No, no necesitas ser un genio para hacerlo. para hacer eso. Tienes que aprender, pero Tienes que aprender una serie de cosas, ¿vale? Pero se puede hacer. sí. Pues esto es igual con todo. Oye, inteligencia artificial. Hoy en día está súper de moda. Si tú de verdad eres bueno con la inteligencia artificial y eres capaz de hacer automatizaciones en empresas que les ahorren muchísimo tiempo, muchísimo dinero, les hagan ir 10 veces más rápido, producir 10 veces más contenido, automatizar tareas manuales, va a haber empresas que estén dispuestas a pagar muchísimo dinero por eso. Y eso hoy en día es algo que cualquiera puede aprender. ¿Por qué? Porque es una habilidad nueva. No hay todavía prácticamente degrees, ¿no? Como se dice, carreras de Ya. ingeniería Es verdad, es verdad. artificial, ¿no? No, tiempo hay cursos privados, hay Sí, formaciones sí. privadas. Entonces, si aprendes una habilidad, vas a poder ganar mucho dinero rápidamente. Luego estaría el siguiente nivel, que es si haces una empresa. Si haces una empresa de un tema, probablemente vas a poder ganar mucho más dinero que una habilidad, porque si tú eres el que entrega la habilidad, ¿Tienes un tope? vas a tener un tope que es tu tiempo, ¿no? Claro. Si tú escalas eso y ya en lugar de entregar una habilidad, pues ya construyes una empresa en torno a eso, Claro. pero que puede ser el inicio del camino, ¿no? Tú te haces muy bueno en algo y luego eso lo escalas, ¿no? Ahí ya puedes ganar muchísimo dinero, ¿no? Digamos que a lo mejor
pues haciéndote buena en una habilidad, puedes pasar de ganar, pongamos, pues unos pocos miles de euros al mes a ganar decenas de miles de euros Sí. al mes, ¿vale? Cientos sería muy difícil, podrías, pero yo creo que es complicado. Depende del perfil, pero Sí. oye, vendiendo una habilidad que te coloques entre 10 y 30.000 al mes, no es descabellado. No, podrías llegar, ¿vale? Entonces, con eso ya te pones por encima del 1% de la gente. Y si luego eso quieres llevarlo a más, pues tienes que escalar con una Sí. empresa seguramente. Sí. Y luego el tercer paso, que es invertir lo que ganas. Obviamente, invertir y no gastártelo, que es lo que te decía, ¿no? Hay que primero no gastarte y luego invertir. Porque es verdad que mucha gente gana mucho dinero, pero luego si nunca ha ganado ese dinero, lo derrocha súper rápidamente, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, esto me pasó un caso real, ¿eh? Un alumno de los primeros con los que estuve trabajando, que esto era 1 a 1, además lo hacía con mi hermano al principio, tuvimos una sesión 1 a 1 con él. Y al día siguiente le toca el rasca de la 11, 1.000.000. Jodas, tío. 1.000.000 de pavos. Hostia. Y era un tío que además ya lo vimos venir, muy mano rota. A la semana se había gastado 30.000 o 40.000 euros en ropa y se había comprado un R8 por 200 y pico mil euros. Claro. Y eso, claro, del millón, que parece mucho, te quita Hacienda una parte, Impuestos, claro. impuestos, luego te gastas 200 y pico mil en un coche, te gastas, ya le quedaban 300.000 euros, prácticamente 400.000 euros en un mes. Claro. Claro, pues sigue la curva, ¿no? Pues obviamente Claro, cuánto te claro. va a durar ese dinero. Pues 2 meses. No acabas a ver. Claro. Pues ese es el problema, que muchas veces la gente cuando se encuentra dinero no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, por supuesto, hay que gestionarlo bien e invertirlo. Claro. Ganar mucho dinero es el primer paso, luego gestionarlo bien y parte de eso sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que te ha hecho perder más dinero? ¿Localizas? Bueno, hay varias cosas. Yo, por ejemplo, invertí mucho dinero de mi propio bolsillo, que había generado ya patrimonio trabajando. Invertí mucho dinero de mi propio bolsillo en la primera empresa y eso creo que fue un error, porque muchas veces cuando emprendes em, hay maneras de hacer las cosas, ¿no? Ujú. Y emprendiendo tú puedes emprender con más capital o con menos. Y sí, a lo mejor con más dinero va a ser un poquito más rápido, vas a, vas a hacer las cosas a lo mejor de una manera diferente, pero a menos que realmente tengas muchísimo capital y digas, no, voy a invertir X en esto, si tú, por ejemplo, empiezas a meter dinero en la empresa, eso se puede convertir en un pozo sin fondo. Y eso Sí. fue uno de mis primeros errores, ¿no? Porque empecé a meter. Claro, yo convencido de que esa empresa iba a explotar, iba a ser Claro, un éxito, claro. ¿no? Y lo fue hasta que dejó de serlo. Ya. Y claro, en ese momento, pues ya tenía más de 6 cifras invertidas, ¿no? Te lo hago con 28 años. Lo empecé a sacar todo para invertirlo en la empresa y al final me quedé sin mi patrimonio, sin mis inversiones, que si hubiera simplemente mantenido eso, pues a lo mejor hoy en día estaríamos hablando de más de 500.000 sin haber tocado nada o más de 1.000.000 simplemente por haber continuado con las inversiones y además también me quedé sin la empresa, ¿no? Entonces fue una pérdida importante porque tuve que empezar de cero, me encontré con un proceso de duelo, de cerrar la empresa, de tener que despedir a todo el mundo, de tener que empezar absolutamente de cero Ya. y además de tener que empezar a hacer de cero casi a nivel financiero. Es verdad que tenía un inmueble, que fue lo único que no me quité, pero el resto de inversiones financieras ya Ya. las quité. Y eso para mí fue un gran palo también. Hostia, ahí hay un aprendizaje, ¿eh? Sí, no, totalmente. No puedes poner todos los huevos en la misma cesta a nivel de, ni aunque sea la empresa, no, Ya. hay que diversificar. Hay gente que Lo fuera. reinvierte el 100% en la empresa. Eso es un error. Para mí siempre hay que reinvertir fuera, hay que sacar dinero de dar fuera, porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa con la empresa y todo se puede desmoronar. Sí. Entonces hay que, o sea, a lo mejor depende del momento de la empresa, hay varias maneras de hacerlo, pero a lo mejor entre un 20 y un 50% yo intentaría sacarlo fuera. Depende del momento, incluso más de un 50%, pero aquí depende, ¿no? A lo mejor hay gente que dice, oye, mira, yo tengo cubiertos, hace poco hablaba esto con unos amigos, el equivalente de los 12 meses de gastos corrientes de la empresa, ese es mi colchón de seguridad de la empresa, Sí. y todo el beneficio a partir de aquí ¿Que supere eso lo saco? lo saco. Mm. ¿Vale? Es otra manera. Perfecto. Claro, que cada uno establezca ahí sus baremos para saber cuánto dinero dejas en caja, que te Eso es. permita tener un colchón de varios meses de todos los gastos pagados y algo más para R&D o lo que sea, ¿no? Exacto, sí. Pues a lo mejor decir, me sacaré el 100%, saco el 80 o saco Claro. el 90 y reinvierto el 10 o el 20. Perfecto. Pero Sí. Para ti, ¿tener dinero es ser exitoso? no, es un indicador más. Quiero decir, como te decía antes, ¿no? Al final, en la vida te va a ir bien o mal en varias áreas, ¿no? Y pues está el área financiera. No sé si conoces lo que se llama la rueda de la vida. A ver, no. Pues la rueda de la vida es un ejercicio, ¿no? En el que tú coges como varias áreas. ¿No? Pongamos que es, oye, el área del dinero,
familia, amigos, trabajo, podrías también incluir religión, Salud, una parte ¿no? más tal, salud, exacto, ¿no? Y entonces tú evalúas del 0 al 10 cómo estás en cada una de esas áreas y ahí te sale una rueda, Ok, picuda o menos sí, picuda o tal, ¿no? Y lo ideal sería tratar de tener una la rueda, rueda perfecta, claro. ¿vale? Entonces, eso es imposible, nunca vas a tener, nunca vas a tener un 10 en todo, Siempre vas ¿vale? a flojear en algún... Siempre vas a flojear, pero lo ideal es que se aparezca lo máximo posible en la rueda. Entonces, para mí la clave es no que sea una rueda perfecta, pero que sí que, pues a lo mejor digamos que en todo estés a lo mejor entre 6 y 10, ¿vale? Ya, Eh, si en alguna de las patas, me da igual cuál, suspendes, ¿no? Estás por sí. debajo de 5 o por debajo de 6, pues tienes ahí un problema o tienes algo que no vas a estar en todo a gusto y tendrías que revisar. Y una de ellas es el dinero. Si obviamente lo que te digo, no tienes por qué estar en un 10, pero si estás por debajo del 5, Tienes un problema ahí, tienes un tío. problema. Ya, ya, ya. ¿Y tú de qué estás más orgulloso? Sin modestia, tío? O sea, en tu vida, ¿de qué te enorgulleces más? Yo creo que son varias cosas, no te podría decir que hay una, ¿vale? Por ejemplo, en su momento, cuando yo acabé como premio extraordinario de la carrera, tanto en Zaragoza como en Escocia, y además en un país y en un idioma extranjero que yo no dominaba, para mí eso fue un granito, porque era como, esto era lo que durante 20 años de mi vida había sido mi objetivo, porque a mí desde pequeño mi padre siempre me ha dicho, tú estudias, saca buenas notas, ese había sido mi objetivo. Luego es verdad que me di una hostia de realidad y me di cuenta de que a lo mejor, pues bueno, ese era un objetivo, pero no era para siempre, ¿no? Con eso no valía. Luego, pues a lo mejor el haber emprendido también la primera vez con Slife, aunque luego acabáramos cerrando la empresa, pero haber conseguido una empresa exitosa, que me invirtiera Juan Roche, que me invirtiera Plug and Play de Estados Unidos, Silicon Valley, para mí montar un equipo brutal, eh, conseguir muchos logros, también estoy muy orgulloso de eso, ¿no? Y hoy en día también del método rico y de tener pues esa vida ideal con mi pareja, con mis perritos, ahora planteándonos formar familia. Jolín, pues para mí todo eso son logros, ¿vale? Que me han llenado mucho a nivel personal, ¿no? Y por el camino de una cosa que también estoy muy orgulloso, lo que pasa es que es como más difusa porque es el Ajá. resto del camino, siento que he vivido mucho, ¿no? Yo había momentos en mi vida en los que con mejor 20 y pico o con 30 años, yo decía, obviamente no me quiero morir mañana, pero si me muero mañana voy a estar feliz de haber vivido Ya, todo lo que he vivido, de haber vivido en varios países, de haber trabajado, de haber viajado, de haber montado empresas, de haber cerrado, de haber hecho muchas cosas, ¿no? En tan poco tiempo. De hecho, cuando era más joven la gente me solía decir, no puede ser que tengas 30 años y hayas hecho todo ya, esto. ya. Y para mí eso era, pues, orgullo. Sí, sí, sí. Decir, oye, Hostia, tío. ¿Y tú pensabas que llegarías hasta aquí? bueno, a ver, yo siempre me he visualizado a mí mismo teniendo éxito de Sí. diferentes maneras, ¿vale? A ver, yo he tratado de tener éxito, pues lo que te decía un poco en la rueda, de decir, oye, de estar bien físicamente. Yo no quería ser un atleta olímpico porque nunca he sido tampoco portentoso o privilegiado físicamente hablando, pero sí quería estar en forma. Sí, Oye, no sabía si iba a ser Elon Musk o un empresario Mindundi, vale. pero sí que me imaginaba al final teniendo empresa y teniendo más o menos éxito y tal, ¿no? Más joven sí que, si te soy sincero, no te digo Elon Musk, pero sí que me imaginaba como un grandísimo empresario de éxito. Hoy en día para mí eso ya no es tan prioritario y probablemente no llegué a serlo porque no le doy No tanta aspiras, importancia tampoco vital. aspiras Exacto. a eso. Ya. No es ahora mi obsesión, ¿vale? Pero sí que, oye, pues estando aquí, ¿no? Entonces, yo sí que me visualizaba de alguna manera, pues no te puedo decir, oye, en Andorra haciendo esto No, exactamente, claro. pero sí que diciendo, oye, pues soy un empresario, soy inversor, tengo éxito, tengo una familia para mí con la que estoy a gusto, tengo un grupo de amigos que estoy a gusto, para mí todo será parte de mi vida y es un poco lo que yo he ido diseñando por Sí. el camino, ¿no? De hecho, por ejemplo, ha sido mucha prueba y error, he tenido bastantes parejas, porque si no estaba a gusto con una pareja, pues al final decía, oye, no me voy a conformar, no me voy a Ya. plantar, aquí lo dejamos y busco una persona que me Claro, llene más. claro, tío. Y creo que eso es un error que comete mucha gente que se conforma con muchas cosas en su vida, con su trabajo, con su pareja, incluso con la familia. Porque yo muchas veces ha habido gente de mi familia, si tengo una familia complicada, ¿vale? Entonces ha habido gente de mi familia que ha habido de todo, ¿vale? No voy a entrar demasiado detalle, pero ha habido cosas complicadas en Sí. la familia. Y yo pues me decido alejar de ciertas personas con mi familia que no me sumaban porque yo al final no me he conformado, no me he conformado ni siquiera con esa familia. Digo, quiero formar mi propia familia. Y ahora estoy más cercano, no de mis padres, que sigo teniendo, y de mi hermano, que de hecho es mi socio en la empresa, pero estoy más cercano a lo mejor de mi familia política en Ya, algunos aspectos, con ciertas partes de mi familia claro. política con la que
estoy muy a gusto, Que compartes de la tuya. claro, que compartes de mi familia, que con Ya. la que no tengo nada en común, Ya. ¿sabes? Y más cercano también con muchos amigos o con gente que hoy en día, pues obviamente comparto mucho más tiempo que con Claro. parte de mi familia, que no Y no pasa nada, tío. pasa nada. Que a veces parece como que no, como es tu familia, no puedes alejarte de ella. Bueno, o sí, si no es buena para ti, Ujú. si te ancla, si te hace infeliz. O si simplemente no tienes cosas en común. Por También. ejemplo, es que hay veces que, yo te digo, esto lo veo mucho, ¿no? Que yo qué sé, yo no me siento lleno, ni realizado, ni feliz, ni contento hablando de Sálvame. Porque Ya. ya no existe Sálvame, ¿vale? Claro, Pero sí, sí. Sálvame, para mí eso es que ni lo veo ni me dicen nada. Sin Ya. embargo, pues cuando nos vamos tú y yo a cenar, o Claro. compartimos una conversación hablando de negocios, de empresa, de marketing, de inversiones, pues a mí me apetece más, ¿no? O de Claro. cosas incluso profundas de la vida. Pero es que, claro, yo con mi familia no me pongo tampoco a filosofar. Claro, ya ¿sabes? lo sé. Sí, sí. Entonces, por eso al final ya es como, oye, pues ¿con quién te apetece compartir Claro. más tiempo, no? Al final la vida es muy corta, tío. Parece mentira, pero con tú y yo ya estamos a lo mejor en la mitad, ¿no? Digamos, Sí. si todo va bien. Coño, que ya hemos vivido la mitad, tío, que no queda tanto. Ya. Entonces, no hay que perderla con gente o con cosas que no Sí, sí, sí. te interesan. Sí. ¿Tú cuando empezaste porque esto va mucho de contexto, cuando empezaste a emprender, te apoyaban? ¿Te criticaban? ¿Cómo fue eso, tío? A mí, yo creo que, desde luego, apoyarme no. Vale. Y había diferentes ramas de criticar muy fuerte, ¿no? Hay dos cosas curiosas. De luego, mis padres nunca han entendido lo que yo hacía, pero no lo entendían cuando trabajaba como consultor, porque me decían, bueno, ¿qué tal ha ido hoy en la fábrica? Y yo, pero que no trabajo en una fábrica. Pero bueno, para que te hagas Ya. idea, ellos lo hacían obviamente con toda la mejor intención, pero bueno. Y cuando les dije que dejaba mi trabajo de 6 cifras en Alemania para venirme a emprender a España, Claro. era como, y además en 2012, con toda la crisis todavía Es verdad, reciente, galopante, tío. tal, fíjate si es exagerada la cosa, que me hicieron una noticia en El Confidencial diciendo: "El ingeniero loco que vuelve de Alemania a España cuando todo el mundo se está yendo a Alemania emigrando para buscar trabajo", ¿sabes? Hostia. Y tuve que remar mucho contracorriente porque nadie en mi familia, ni en mi entorno, ni en general en los Estás loco, ¿no? Sí, sí, ya te digo, a ver, no, el titular no era de ingeniero Ya, ya. loco, pero era un poco ese rollo, ¿no? Y nadie te apoyaba. Y de hecho es que la gente no te entiende o no ve, nadie es profeta en su tierra, nadie ve realmente verdad. lo que estás haciendo. Yo, por ejemplo, creo que mis padres se dieron cuenta un poco de la magnitud de lo que estábamos haciendo por primera vez cuando los llevé al evento de Alicante que hice el año pasado. Hostia. Bueno, tú Sí, estuviste. yo estuve. A un evento con casi 800 personas, Sí. un auditorio enorme, una sala de conciertos. Claro, y mi madre y mi padre, cuando llegaron allí, vieron la sala vacía, porque llegaron temprano, porque Claro. les dije que venían antes, vieron 800 sillas y dijeron, Esto pero, no se va a llenar ni de dicen, coña, ¿pero ¿no? qué? Esto se ve, pero ¿qué ha pasado hoy? ¿Pero han venido solo a verte a ti, a veros a vosotros? Y es como, sí, sí, claro, han venido aquí a esto. Y claro, fliparon, ¿no? O sea, entonces yo creo que fue la primera vez que se dieron cuenta de un poco De de la qué va sí. este rollo. Joder, tío, qué guay. Sí, sí, Y sí. eso mola, es bonito, tío. No, es muy guay. A ver, yo creo que mola porque al final, en mi caso, además, lo hago con mi hermano, somos socios. Mi hermano, además, nunca jamás había emprendido. Yo creo que él ni de coña hace 5 años. Ya. O sea, este año es el 5º aniversario del método Rico. Hace 5 años, mi hermano, te aseguro que jamás se hubiera imaginado Ya. estar donde está ahora y haciendo lo que está haciendo ahora. Ya, ya. Es para ver muchísimo menos. Claro, tío. Seguro que eso llenó a tus padres de orgullo, tío, cuando vieron todo el percal que montaste. Y que lo estamos además haciendo juntos, ¿no? Como socios y los dos hermanos y tal. Yo creo que les moló mucho, sí. Joder. Creo que fue muy, muy guay, tío. Y gente de tu círculo que te criticara, tío. Alguien que intentara frenarte o algo que sientas que te afectara. A ver, yo creo que en mi caso, a día de hoy, al menos no lo recuerdo como que me intentaran frenar. Vale. Sí que a lo mejor como que no me apoyaran o que no me entendieran o que a lo mejor incluso hablasen un poco por detrás, en Vale. plan de, "Buah, mira, este flipado, o este Ya. tal, o tal", lo que sea, ¿no? Ese rollo. Pero yo he tratado también un poco como de ignorarlo bastante y creo que lo he conseguido en la mayoría de los casos, ¿no? Porque al final me trato un poco como de poner en su lugar y es como cuando tú estás en un nivel de conciencia Sí, tío. y hay otra persona que está en otro nivel de conciencia o tiene otra visión, No le entiendes. es que no le vas a entender y vas a pensar que es yo que sé qué, Claro. ¿sabes? Claro. Y en realidad simplemente es que estáis en puntos muy diferentes, etapas vitales muy diferentes Sí. y ya está. Y tratas un poco de
entenderlo y decir, bueno, lo Claro, entiendo y trato de que no me afecte o que me afecte lo menos claro. posible y ya está. Una de las cosas que ayudan a superar críticas o a superar que no te afecte eso es entender por qué la gente lo hace. Y cuando tú entiendes desde dónde lo hacen, entiendes que es normal y ya no es algo personal. A mí eso me ha ayudado mucho para... Totalmente. Eso, ¿sabes dónde debería aplicármelo todavía más? En los comentarios de redes sociales. Sí, tío. Porque mira que intento que no me afecte, intento gestionarlo y tal, pero hay veces que alguno me pica y es como me cago en la leche, porque al final, claro, yo hablando de dinero y tal, todo el mundo opina, ¿no? Claro. Y están desde los que te apoyan y te dicen, oye, muchas gracias, me has ayudado más que me había, a todos de, eres un ladrón, eres un mentiroso, eres un vendehumos, eres un estafador, y es como, pero ¿por qué me dices todas estas cosas si no me conoces de nada? Ya, Porque la gente que obviamente me dice eso es porque no me conoce. obvio, claro. Pero la gente, no sé por qué por redes sociales siente una impunidad total a la hora de Mm. criticar, insultar, ofender. Es curioso, tío. Es curioso como la gente que vende formación está mal vista, tío. Mm, Se ha llegado a un punto donde, vende cursos. No, vendo formación. Enseño a los demás algo. Igual que lo hace la escuela, la universidad y un libro, ¿no? Entonces yo totalmente. vendo conocimiento y experiencia, tío. Entonces, por qué es esa rabia, no? No lo sé por qué, yo supongo que ha habido gente que lo ha hecho mal, ¿no? Y que sí, no lo ha hecho bien a lo mejor, y que puede ser, pero bueno, en todos los sitios hay gente que hace las cosas mal o gente que Sí, hace las cosas bien. Y como tú bien dices, yo para mí nosotros estamos empoderando a la gente y de hecho yo creo que la formación que hacemos nosotros es un tipo de formación mucho más práctica, mucho más real, más aplicable, más desde la experiencia sí, personal. Y creo que en muchos casos es mejor que la universidad o que otras cosas que vemos. De luego es más práctica y más sí, aplicable en la está mayoría claro. de los casos, ¿no? Y no sé por qué levanta, como tú dices, ese tipo de Ya, tío. ampollas o de Ya. suspicacias o de tal, porque nosotros estamos ayudando a muchísima gente y hay mucha crítica. Y hay mucha crítica sobre, o sea, muy poca gente le he oído yo criticar, oye, pues el máster del IE, ¿no? O que vale a lo mejor Exacto, 50.000 pavos. exacto, Y tío. sin embargo, parece que si tú estás viendo una formación de 1.000, 2.000, 3.000 euros, que realmente a lo mejor te enseña una habilidad que puede hacerte eso que hemos hablado tú y yo antes, de ganar realmente 5.000 o 10.000 euros al mes, porque se puede hacer con muchas Sí, de estas habilidades y estas formaciones, parece que eres un vendehumos, ¿no? Y a ver, es verdad que no todo el mundo lo va a conseguir porque tú estás vendiendo una habilidad, pero luego depende de la claro, persona, ¿no? claro. Eh, Pero como en la uni, pero tío. bueno, bien, Toda la gente que sale de una carrera no trabaja de lo que ha estudiado. seguro, vamos, de hecho, Sí, sí. en según qué carreras la mayoría no va a encontrar Sí. trabajo, ¿no? Porque si tú estudias filosofía, pues probablemente no vas a poder ganarte la No, vida como pero filósofo. es verdad que si la formación se da dentro de un edificio bonito llamado universidad, que viene el rey y te hace un ahí con el tampón, Ujú. ahí se considera que está todo bien, ¿no? Si la hace una persona profesional desde su lado y no hay ese sello y se hace online, es como está mal, ¿no? Intenta engañarme. Claro. Entonces, y eso es lo que frena a mucha gente, y mucha gente no va más allá y se priva de este conocimiento solo por este prejuicio, tío. Claro. Aquí es verdad que es como todo, ¿no? Pasa igual en las inversiones. Tú tienes, por ejemplo, el mercado regulado, que tendrías en las inversiones lo que es lo que es regulado por la Sí, CNMV, o en la universidad, o en el conocimiento tienes lo que es la universidad, ¿vale? Eso tiene pues sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo bueno es que normalmente no va a haber ahí una estafa, ¿no? No va a haber algo que exacto, digas es tremendamente malo o exacto, directamente no tal. Pero también muchas veces no va a haber nada extremadamente bueno, claro, ¿vale? No va a haber inversiones increíblemente buenas y no va a haber cursos que realmente te hagan, ¡pum!, explotar. claro, En la formación privada o en las inversiones privadas va a pasar los extremos contrarios. claro, Vas a tener cosas increíblemente buenas que te hagan explotar y que te hagan ir mucho más lejos, va a ser más rentable, te va a dar una habilidad increíble y va a haber cosas que sean tremendamente malas o directamente una estafa, ¿no? sí, Tanto en las inversiones como en la formación, que no va a valer lo que claro, pagas, ¿no? Entonces, claro, aquí ya digamos que lo que pasa es que todo lo que está regulado, de nuevo, quita responsabilidad personal a la persona. sí, Es como, no, no, yo cojo una cosa regulada y sé que no me van a claro. engañar, no me van a estafar, no tal, Pero tampoco pero te privas de lo increíblemente bueno, es ¿no? verdad, tío. Entonces, creo que aquí el tema está en que la persona tiene que asumir esa responsabilidad personal y hacer ese trabajo extra Claro, de buscar, de pedir opiniones, de buscar testimonios, de ir un poquito más sí, allá, ¿no? Y decir, oye, em,
Pues aquí hay cosas que a lo mejor son muy interesantes para mí, Mm, pero es verdad que cuesta un poquito más trabajo separar claro. la paja del grano, ¿no? Y decir, oye, qué realmente vale y qué no. Pero lo Lo que que tú está dices, regulado al final fomenta la media, la mediocridad, fomenta la mediocridad, la tío, es así, mediocridad, es así. eso es. Y luego pues vas a tener lo no regulado que Claro, están los extremos, sí, ahí hay más riesgo, pero también más también potencial, más ¿no? potencial, ¿no? Entonces, eso mismo pasa, ya te digo, en las inversiones y en la formación. Es lo mismo, tío, es Ujú. curioso. Tú, durante todo este camino, construyendo todo lo que tienes hoy, ¿te planteaste seriamente abandonar en algún momento? A ver, te refieres a abandonar, ¿te refieres con la Aban parte de academia, con la parte de emprendimiento o, o el camino más amplio, ¿no? con la parte de la parte de emprendimiento. O sea, ¿algún momento tuviste ese momento de decir: "Mira, lo chapo todo, voy a por un trabajo y asumo que me voy a quedar aquí de por vida"? Bueno, a ver, sí que ha habido momentos de duda, ¿eh? Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando, por ejemplo, estaba con mi hermano empezando, hemos tenido momentos en los que al principio con esto, a pesar de que teníamos una demanda clara, no traccionaba todo lo rápido que nosotros queríamos, ¿no? Y yo ha habido veces que decía, o sea, aquí echando un montón de horas, montando todo este tinglao para ganar menos que lo que ganaba por cuenta ajena. Además, esto también le pasa a mucha gente, que la gente, a veces, mucha gente emprende porque no tiene otra oportunidad. Cuando tú tienes, por ejemplo, un trabajo de 6 cifras, Mm, hay que echarle huevos para sí, emprender. tío, porque sabes lo que pierdes, pero no sabes si vas a ganar Claro, algo. tu coste de oportunidad y tu travesía por el desierto es mucho más alta. Quiero decir, si yo, por ejemplo, por cuenta ajena gano 20.000 euros al año, jolín, en cuanto empieces a facturar 2.000 euros al mes, ya estás al menos igual o agradecido, ¿no? Ya dices, oye, ya es comparable. Claro, si tú estás ganando 100.000, Claro, hasta que no llegas a tarda facturar bastante, tardas más. mm, tú sigues ahí diciendo, "Uf, ¿qué estoy haciendo aquí, tío? Ya, Comiéndome la cabeza, trabajando un montón de horas, con todo el riesgo, la incertidumbre, tal, cuando podría estar trabajando para otro, ganando lo mismo o sí, más es verdad. y sin cero responsabilidades, con seguridad social, con vacaciones, Claro, no sé tío. qué. Entonces, pues sí, ha habido momentos en los que te entra la duda, no te digo que no. Ujú. Probablemente te digo que fue más, a lo mejor el primer año, Al pues eso, principio. en esa parte en la que todavía estabas ahí diciendo, Vale, ¿me compensa, no me compensa? ¿Hacia dónde claro. va esto? No. A veces te Ya, ya, entra ya. la duda, sí. ¿Y qué es lo más duro que has vivido? A ver, para mí yo creo que lo más duro fue, bueno, dos puntos te diría, pero el primero así más duro creo que fue el cierre de Slife, que para mí fue un auténtico duelo, ¿vale? Para mí eso era mi familia, no era mi empresa, era mi familia, mi equipo, mi proyecto de vida, y eso fue, ¡pum!, un ostión brutal. Además, fue todavía más duro porque iba muy bien, porque si ves que la cosa va mal, te lo vas viendo venir, Claro, pero es como, vamos, para arriba, para arriba, para arriba, y de repente, ¡pa!, se corta de golpe. ya. Fue muy duro, ¿eh? Tener que echar a todo el mundo, cerrar la empresa, para mí eso fue muy, muy duro. Y luego también fue otro momento duro que fue parecido, pero diferente, que fue cuando yo iba a sustituir, en teoría, a Sí, ese es CEO, ¿no? Y yo pues llevaba también 3 años de mi vida dedicado a eso. Y además, después de lo otro, que todavía estaba no a lo mejor mal, pero sí que todavía tenía cicatrices, ¿no? sí, Del otro duelo, decir, ala, pues parece que esto va yendo bien, parece que tal, y al final, oye, pues no, pues mira, esto no, tienes que cambiar otra vez de planes y volver a ya. reinventarte o a plantear de cero. Claro, yo veía que, oye, ya no tenía 22 años, ¿no? Que ya al final eso me pasó a lo mejor con, no sé, igual 35. Claro, el tiempo va pasando. Claro, el tiempo pasa, quieres avanzar en la vida, quieres formar familia, quieres hacer una serie de cosas y el tiempo va pasando y tú todavía a lo mejor notas que tienes que volver a empezar casi de cero. Ya. No de cero, pero a nivel profesional es Sí, como, oye, Jorín, yo quiero estar 10 años en un camino, claro, tío. no estar reinventándome cada 3. Claro, claro, porque para construir algo grande tienes que estar tiempo, tío. Ujú, así es. Hostia, ¿y cómo lo superaste eso? ¿Alguien te ayudó? ¿Cómo se supera eso? Porque, tío, empalmaste 2 duras, em, ¿sabes? En Sí, en poco menos de 10 tiempo. años, sí, 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 sí. A ver, pues lo de Slife al final yo creo que he ido lidiando con ello y como he podido. Es verdad que yo creo que no he sido ni consciente de todo lo que me ha ya. pesado hasta años después. Vale, okey. Ahí lo que te digo, pues he seguido viviendo la vida loca, buscando el momento, el Vale. centrarme mucho en mí. No, no lo he gestionado bien durante mucho tiempo, ¿no? Y luego lo otro, pues me quedé un poco perdido. Sí que busqué, por ejemplo,
He oído de un coach, de una Ok. coach, estuve hablando con una coach. También incluso llegué a ir al psicólogo, no por eso específicamente, sino porque estaba mal con una pareja, Mm, pero de paso también salían Claro, cosas, ¿no? claro. Salían cosas de estas. Entonces, al final, ha habido momentos en los que también he tenido que lidiar con eso. Yo te digo que al principio el problema era que yo no era ni siquiera consciente de lo que me pesaba, ¿no? Si no, a lo mejor hubiera gestionado de manera más proactiva. Pero yo, pues como que estaba acostumbrado a, va, tú tira para adelante, eres un machote, puedes con todo, y a lo mejor no me daba cuenta realmente, no me Ya. escuchaba de, oye, pues hay ahí cosas, ¿no? Que tal. Y poco a poco, pues con el tiempo ha sido un poco lo que me ha ido ayudando, también un poco lo que te he dicho, ha habido Sí, sí. coaching, ha habido cosas por en medio, y el encontrar ese nuevo propósito y esa nueva visión ha sido también a mí lo que más te diría yo que me ha ayudado. El propósito, tío. Tener claridad sobre el propósito y eso hace que Que todo lo todo... demás, Hostia, es buena esa, tío. sí. Ya, ya, ya. ¿Y crees que has sacrificado mucho para llegar hasta aquí? Sí, 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 desde luego. Por ejemplo, mi vida podría haber sido radicalmente diferente y no sé si a lo mejor más o menos feliz, ¿no? Pero yo, por ejemplo, he hecho sacrificios como cuando me fui a estudiar fuera, ¿vale? Yo en ese momento tenía un grupo de amigos súper unido, ha sido unas épocas más felices de mi vida, cuando a lo mejor desde los, pues no sé, 16 a los 20 y pocos, ¿no? Que estuve en la universidad, teníamos un grupo de amigos ahí de Tudela de mi cuadrilla, ¿no? Que le llamamos ahí Sí. cuadrilla, súper unidos, que estábamos juntos todos los fines de semana, entre semana, tal. Al irme a estudiar fuera ya fue un primer sacrificio en Zaragoza, pero aún así nos veíamos todos los fines de semana. Y luego ya cuando me fui de Erasmus, además yo era un poco, pues junto con mi pareja y con otra gente, un poco el alma del grupo, ¿no? En cierto aspecto. Y ese grupo se fue rompiendo cuando todo el mundo también se iba a estudiar fuera, yo me fui Claro, y a lo mejor si hubiera seguido ahí, pues igual hubiera tenido una vida muy feliz y muy tranquila en Tudela, simplemente pues teniendo familia, ya. hijos, no sé qué, y hubiera sido diferente, ¿no? Yo he tenido que sacrificar pues relaciones personales que para mí han sido muy importantes y que al final con el cabo del paso del tiempo, con el cabo de los años, eh, se va quedando Claro. atrás y además, como hemos dicho antes, tú evolucionas de una manera diferente a las personas que se han quedado allí Mm, y ya pues de una manera muy natural y muy progresiva te distancias Claro. y dejar de ser amigos y para mí eran en ese momento eran mi sabidor del alma, mi cuadrilla de Ya. por vida. Y al final te das cuenta pues, que todo cambia, evoluciona y eso es parte del Es sacrificio en mi parte del, caso. ya. Es parte del juego, tío. Y ahora, mirando para atrás, ¿cuáles son las 3 claves que te han permitido llegar aquí? Yo Las siempre, claves del éxito, ¿sabes? sí, Empresarial y sí, de estar bien ahora con... yo creo que siempre he sido hasta cierto punto bastante exigente y autoexigente y no Mm, conformarme, ¿no? Que lo que te decía antes, no conformarme en ningún plano, siempre aspirar a más. Decir, oye, no de una manera súper ambiciosa, pero sí de una manera poco conformista. Por eso te diría que a lo mejor no es tanto ser muy ambicioso, sino ser poco conformista, la Es clave, buena. ¿vale? Porque hay una diferencia. Si tú eres a lo mejor muy ambicioso, igual te frustras y vives ahí siempre en la Vale, frustración. Pero si eres poco conformista, a lo mejor no tienes que estar frustrado, puedes estar a gusto, pero a la vez decir, ya, pero quiero más. vamos a un poco más, ¿no? Vamos un Ya, es poquito más más, progresivo igual, más ya. progresivo. Entonces yo creo que eso para mí ha sido una clave de decir, oye, tal. Luego creo que otra clave podría ser el creer que es posible, ¿no? Porque mucha gente es que ni siquiera se cree que es posible. Sí, Y si tú no lo crees posible, ya está. no O lo sea, intentas, no lo vas a intentar, claro. no vas a tal, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso también es una clave importante, ¿no? El no conformarte, por un lado, el creer que es posible, por otro. Y luego, pues, yo creo que el otra te diría a lo mejor la constancia, la resiliencia y la adaptabilidad, ¿no? Es un poco esos 3 conceptos Mm, oye, siempre va a haber movidas, siempre va a haber problemas, siempre va a haber retos, pero oye, tú sigue, poco a poco, ahí a la hormiguita, creciendo, mejorando, iterando, tal, 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 y al final las cosas salen. Quiero decir, tú tienes que ser, pues eso, constante, resiliente, adaptativo y bueno, a lo mejor ahora no sabes cómo hacerlo, pero aprendes, buscas ya. solución, tal, ¿no? Y al final las cosas salen, tío. Si no abandonas y haces las cosas más o menos bien, tarde o temprano ocurre algo, ¿no? Exacto. Ya. Y bueno, habrá que buscar, pues eso, ya sea con una formación, con un contacto, con Sí, sí. una recomendación, un amigo, un lo que sea, que te va a dar ese siguiente pasito. Y luego Ya, ese otro, ¿no? Que ya, al final sale. ya, ya, ya. Si tú empezaras ahora de cero, con lo que sabes, tío, de nuevo, ya lo has hecho varias veces, ¿harías algo distinto? ¿Harías lo mismo? ¿Cómo serías, cómo llegarías hasta aquí lo antes posible? Pues es curioso que
que te lo tenga que decir a ti por lo que esto, y no es por hacerte la pelota, pero probablemente lo primero que haría sería, a día de hoy, trabajar en una marca personal, ¿vale? Sería lo primero, porque si tú te trabajas una marca personal en un nicho que tú controlas y que quieres tal, es que luego puedes hacer el negocio que quieras. Mm. Luego vas a hacer el negocio que quieras y te va a ir bien y te va a ir rápido. Entonces, yo creo que eso sería probablemente, de hecho, ha sido uno de los errores que he cometido. A lo mejor ahora la gente que lo vea no lo va a ver desde esa perspectiva, porque ahora tengo una marca personal más o menos trabajada, ¿no? Pero eh, cuando yo empecé en esto, yo tenía ciertas reticencias, ciertos bloqueos mentales, ciertas creencias limitantes, porque yo venía del mundo corporate y la manera personal estaba mal vista. Y yo no quería exponerme, me daba miedo, decía que eso es, yo no soy influencer, soy instagramer, yo no soy youtuber. Claro, claro. Yo lo veía como algo que hasta ese punto casi denigrante. Y de hecho yo hay amigos que todavía sé que a día de hoy me miran un poco así, como diciendo, Ya, ¿qué hace este tío? yo todo el día en redes sociales haciendo tonto, ¿sabes? Ya. O gente que me escribe, ¿no? Lo típico, o en los comentarios de, si te va tan bien, ¿por qué haces vídeos? Sí, ya. Y es como, si supieras el dinero que me da estos vídeos, Claro. empezarías a hacer tus vídeos mañana. Claro, es una herramienta para el negocio, claro. Sí. ¿Sabes? Pero bueno, entonces, creo que, y de hecho, por ejemplo, me acuerdo también de uno de los primeros tíos que me ayudó con el tema de marketing, Miki se llama, estuve hablando además hace poco con él, y él siempre me decía, haz contenido, haz contenido, haz contenido. Mm. Y yo decía, no, tío, ¿para qué hacer contenido? Si vendo con ads, tío, vendo con ads, es mucho más cómodo y tal. Pero si el contenido es muy potente y es diferente. Entonces, volviendo a esto, ¿no? Si tuviera que empezar de cero, yo trabajaría desde el principio, seguramente, la parte de hacer marca personal y hacer una comunidad. Esas dos cosas de la mano creo que son ultra mega potentes. Y si lo haces bien, tú solo puedes llegar a tener un negocio millonario prácticamente solo con eso. Sí. Sí, es buena, tío. Y si ahora volvieras para atrás y hablaras con tu Richard de 15 años, contigo mismo en 15 años, ¿qué le aconsejarías? Lo primero, que invierta cuanto antes, ¿vale? Y si no va a cambiar nada, pues le diría en 2 o 3 cositas que puede invertir, en Bitcoin, en Tesla, en Nvidia. No, eso no vale, tío, eso no vale. No, vale. Pero aparte de eso, bueno, pues si no, le diría que invierta cuanto antes y, de nuevo, lo que te decía a ti, Vale. que no lo saque, ¿vale? Que yo creo que uno de mis grandes errores como inversor ha sido el Sacarlo. sacarlo para invertir en negocio, y al final esto yo lo explico a veces también a mis alumnos. Las inversiones son para mí como una fuente, ¿vale? Tú puedes que te vaya bien y sale el de agua por arriba, ¿vale? Y luego esa fuente, imagínate la típica fuente de platos, Sí, ¿vale? Esa fuente cae abajo sí. y luego cae abajo. Y ese dinero nunca sube otra vez arriba, Mm. ¿vale? Y entonces tú imagínate que arriba tienes las inversiones más arriesgadas Vale. y la creación y la generación del dinero. Tus ingresos, ese chorro, es el dinero que tú ganas. Y luego arriba puedes tener inversiones a lo mejor más arriesgadas. Y si te va bien, eso tienes que pasarlo a una cosa más segura. Ah, Y si te va bien, a una cosa más segura. Y ese dinero nunca debería volver arriba. Si tú ya tienes un patrimonio Vale. con un montón de casas, con oro, con inversiones, No las vendas para hacer algo más arriesgado. no las vendas para crear una startup. No. Ok. Si quieres hacer una startup, hazlo con poquito dinero, con la parte de arriba, con la parte experimental, Vale, o incluso con dinero de terceros. claro. O hacerlo haciendo bootstrapping. Se puede emprender haciendo bootstrapping, que es emprender con pocos recursos. Sí, Irás más lento. Si quieres ir más rápido, a lo mejor coge capital de terceros claro. y, O oye, ignora parte de lo que ignora, tienes. Ya. hazlo de otras maneras, ¿no? Pero no vendas y no sacrifiques lo que a lo mejor tanto esfuerzo y tiempo y dinero te ha costado conseguir para apostarle a una cosa muy arriesgada. Y emprender es una cosa arriesgada, igual que te diría que no lo metas todo en lo que sea, en cualquier inversión meme coin o cualquier cosa arriesgada. No Vale. tiene sentido. Entonces, yo ahí mi error fue en ese caso, ¿no? Decir, oye, vi mi empresa como una inversión mucho más segura de lo que realmente era, porque como estaba yo me autoengañé y dije, Claro. bueno, yo no voy a dejar esto nunca. Bueno, es normal. Es que si no crees en tu Claro. proyecto, ¿sabes? Exacto, pero aún así el problema no es que lo dejes tú, el problema es que hay alguna cosa Pasan cosas que tú no controlas. tú no controlas y te obliga a dejar. Ya, Entonces, para mí creo que podría ser a nivel de esto vale. un gran aprendizaje. Esto es lo que le dirías. ¿Y a ti cuál es el mejor consejo que te hayan dado? Pues es difícil, tío, porque hay muchos consejos a lo largo de la vida. No te podría decir ahora un mejor consejo que me hayan dado, si te digo la verdad, no se me viene. O alguno bueno, igual recientemente, que digas, hostia, que te haya dado un clic mental o una pepita de oro. Bueno, hay uno que me gustó mucho y que se me quedó grabado, ¿no? Que Juan Ros decía un par de cosas que me parecieron bastante buenas, ¿vale? Una es que el número ideal de socios es impar y menor de 3. O sea, tú solo. Que ese es bastante bueno.
Porque luego es verdad que he tenido movidas con socios. De hecho, tuve que echar a uno de los socios de mi primera empresa y son movidas desagradables. Es verdad que también es un camino mucho más solitario si lo haces solo, ¿no? Tú emprendes solo, Sí. entonces es un camino mucho más solitario. Pero luego también te ahorras muchos problemas, muchas discusiones y muchas movidas, ¿no? Es verdad. Ese es un consejo bueno. Y luego otro también es el tema del cliente, ¿no? Que muchas veces, esto también Juan Rosso decía mucho, de hecho, ellos al cliente en su ecosistema de Mercadona, ¿sabes cómo le llaman? No le llaman el cliente, le llaman el jefe. El jefe, tío. Le llaman el jefe. ¿Por qué? Porque es realmente quien manda. Ya. Tú a quien tienes que servir es a tus clientes, es a quien tienes que escuchar, a quien tienes que hacerle caso y demás. El cliente es el que te dice por aquí o por allá. Manda con su dinero. Manda con su dinero. Si no le haces caso, no te va a ir bien, Ya. porque no te va a comprar a ti, va a ir Claro. a otro sitio, ¿no? Entonces, esa también es muy buena. Es tío. buena esa, tío, ¿eh? Sí, el jefe, tío. Vale, y ahora, esta pregunta, tío, es, a ver si te la has hecho alguna vez. ¿Por qué no tienes más éxito del que tienes ahora mismo? Pues porque no estoy preparado para ello, seguramente, ¿sabes? No estoy sabiendo ver oportunidades que podría ver de otra manera. No estoy sabiendo tomar las decisiones que debería tomar. No estoy dedicando el tiempo, a lo mejor, a las cosas que realmente van a hacerme ir o llegar a ese siguiente nivel. Al final, yo como CEO soy el máximo responsable y el máximo limitador o empoderador de mi empresa, ¿no? Sí. Entonces, eh, si no hago las cosas de cierta manera o no tomo ciertas decisiones o no dedico más o menos tiempo a ciertas cosas o le dedico tiempo a cosas que no debería, Claro. al final todo eso es lo que va a hacer que tengan más o menos éxito. ¿Y por qué, tío? O sea, teniendo esas cosas más o menos claras. Bueno, porque una cosa es que digas, no estoy tomando las decisiones que tengo que tomar y otra cosa es tomarlas. O sea, yo sé que yo soy el factor limitante, ¿no? En muchos casos. Pero a veces no sabes o no eres capaz de ver, vale, sí, ok, de acuerdo, no estoy tomando las decisiones correctas, pero a lo mejor es que no sé cuál es la decisión correcta, ese es el Claro. problema. Y a veces te falta formación, conocimiento, claridad mental, te pueden faltar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, ahora por ejemplo estábamos replanteando temas de producto, ¿vale? Ostras, pues estoy teniendo conversaciones interesantes con mucha gente que me está haciendo replantearme cosas dentro de la empresa. Pero hasta que no tienes esas conversaciones y no Claro. destilas toda esa información y no lo plasmas y no dices, vale, esto no así, por aquí. Claro. Claro, eso es un proceso. ¿Y cómo lo fomentas entonces eso? ¿Cómo fomentas salir de ese desconocimiento, tío? Bueno, al final creo que hay muchas maneras de hacerlo, teniendo conversaciones interesantes con gente Ajá. que está en el mismo camino que tú o que está por delante donde estás tú o que ha conseguido cosas que tú no has logrado, es una manera, ¿vale? Otra, pues estos típicos masterminds o formaciones también te pueden ayudar. Y luego otra también es intentando eh, salirte un poco del ajetreo del día a día Sí, tío. y no estar todo el rato en modo ejecución, Mm. porque así no te da tiempo a tomar un paso atrás, tomar perspectiva, pensar y decir, ostras, es que Claro. estoy aquí obcecado haciendo esto cuando lo que debería hacer claramente, si das tres pasos atrás, Claro, sí. si estás tú así, no ves otra cosa. Claro, Dar tío. 3 pasos atrás y entonces decir, vale, es que, joder, no es por aquí, es por allá, ¿no? Pensar toma tiempo, tío. Mucho. La gente se piensa que no, tienes que parar, desconectar, rodearte, yo qué sé, de árboles, de naturaleza, de tranquilidad, y ahí empiezas a pensar y ahí tienes claridad, tío. Sí. Y una de las cosas que a veces me impide mucho hacer esto, que si estaría aquí Tatiana escuchando me diría, te lo digo yo siempre, sería el móvil, tío. Yo muchas veces al final, pues yo qué sé, WhatsApp, el Instagram, YouTube, contestar, emails, nada, y estás todo el día conectado y todo el día enchufado. Sí. Y hay veces que no te dejas espacio para pensar y para escucharte a ti mismo, para conversar contigo mismo, reflexionar. Y ahí a veces es donde se hacen esos clics potentes que de repente, ¡pum!, te hace dar un salto. Sí, tío, es verdad. Ayer estuve grabando, ayer o antes de ayer, ya me pierdo, otro podcast. Me invitaron a mí y, tío, di el consejo de si no vas a usar las redes sociales para tu negocio, para crear y como herramienta para el negocio, desinstálatelas, tío. Me parece totalmente coherente. Al final, a día de hoy, es el mayor agujero negro de tiempo Sí. que tiene la gente. Hay estadísticas al respecto y cualquiera tiene hoy en día lo de, no sé si lo conoces, lo de Sí, bienestar digital, Claro, el tiempo en móvil y tal, pantalla, lo ves, tiempo en pantalla. que te estás cada día 3, 4 horas en redes, Exacto. tío. Entonces al final dices, ¿cuánto tiempo le dedico yo a esto, no? Y es clave, o sea, es que eso al final es un agujero negro de tiempo brutal. Yo, por ejemplo, TikTok me pasó eso. TikTok cogí y
ya tenía cierta experiencia en redes, obviamente, porque está Sí. relativamente nueva, ¿no? Me lo instalé, perdí 1 hora de mi vida haciendo no sé qué, porque dije, Claro, ¿qué cojones ha pasado? Llevo Claro. 1 hora aquí dentro y no me he Tal- enterado. tal cual. Desinstalé TikTok y no me lo he vuelto a instalar. Ya. Y de hecho, yo al equipo le digo, vale, gestionarme TikTok, pero yo TikTok no lo tengo ni instalado en el móvil. Simplemente Ya. ellos publican lo que quieran, comentan, gestionan lo que quieran hacer. Yo no tengo TikTok instalado. Era tremendo. Ahora Instagram se ha Se ha convertido en parecido TikTok, bastante, O sí. sea, ocurre lo mismo en Instagram, pero es verdad que cuando apareció TikTok fue muy exagerado. Fue muy tío. exagerado. Sí. Y sí, es un poco ese rollo. Y con Instagram, pues no te digo que no acabe haciendo. Ya, sí, tío. No, de verdad. Y el WhatsApp, tío. Pero igual, Pero bueno. ¿Y crees que todo el mundo puede tener éxito, tío? sí, a ver, no los mismos niveles de éxito, pero sí que puede tener éxito en diferentes cosas, ¿no? Al final, antes lo has mencionado, aunque no lo has dicho con esta palabra, yo creo que es cuestión de encontrar tu ikigai, ¿no? Esa palabra yo creo que lo conoce todo el mundo, ¿no? Pues oye, que tú estés haciendo algo que te gusta, por lo que el mercado esté dispuesto a pagar dinero, que se te dé bien. Si tú haces eso, creo que ahí vas a tener éxito. ¿De qué manera o cómo? Bueno, da igual. Ya. Creo que eso es secundario. Si tú, por ejemplo, te gusta, yo qué sé, cocinar, tío, y te vuelves un súper cocinero, pero no tiene por qué ser una estrella Michelin, puede ser un tío que tengas un pequeño restaurante, pero al que le vaya de lujo y que la gente simplemente venga de fuera a comer a tu restaurante, tú disfrutes haciendo de eso, y eso puede ser el éxito. Sí. Y ya Sí, está. total. Sí, está Y no necesitas tener un restaurante con 3 estrellas Michelin y súper estresado y no, tío. Lo que sea, lo que a ti te haga feliz y lo que a ti te llene, eso lo puede conseguir cualquier persona. Hay un documental en Netflix, no sé si lo has visto, ¿Vale? de un japonés que hace sushi y su propósito en la vida es hacer el mejor sushi. Y tiene un restaurante diminuto, creo que en una estación de metro, tío, no sé si en Tokio o por ahí. Y tú hablas con él y es, mi propósito es perfeccionar el sushi. Creo que he visto algún trozo que iba a comprar el atún al mercado o algo, estaba así, sí, que he visto. Pero es eso, al final, y ese tío seguramente sea súper feliz. Sí, y creo que lleva una vida bastante sencilla también. Esa es un poco la idea. Pensar un señor mayor, ¿no? Sí. Creo que he visto, no sé si lo he visto entero, pero sí que, o hace tiempo, pero no Claro. recuerdo entero, pero sí que lo he visto algo. Y es un poco ese rollo. Claro. Y esa gente es muy feliz. Es un poco como, yo qué sé, la gente que es feliz en el campo, o la gente que incluso, pues, yo qué sé, que lleva una vida a lo mejor más monacal o más Sí. espiritual. Espiritual, sí. Y si de verdad eso es lo que a ellos le apetecen, pues genial. Habrán tío. tenido éxito en la vida. Habrán tenido éxito en la vida y ya está. Al final es ser eso, coherente contigo mismo. Y ya te digo, ese concepto de Ikigai, o llámalo como quieras, ¿no? Pero decir, oye, estoy haciendo algo que es mi propósito, algo que se me da bien, que me hace sentir feliz. Oye, pues ya está. Sí, estoy de acuerdo, tío. Ahora más a nivel de relaciones, has hablado de relaciones con socios, con parejas, etcétera. ¿Qué es lo que buscas en las personas de las que te rodeas? O sea, ¿qué cualidades buscas? ¿En qué te fijas? ¿Qué valoras? Mira, esto me inspiré en un antiguo jefe y al principio, la primera vez que lo escuché, dije, pero luego con el tiempo lo he acabado adoptando y creo que me parece súper bueno. Y es la frase, gente buena, buena gente. Ah, ¿Ya? Es decir, gente que sea bueno en lo que hace a nivel profesional, pero que además tenga valores. Eso sobre todo en la parte del trabajo, Ya. ¿vale? Y luego en la parte personal, pues me quedo más con la parte de buena gente, claro. ¿vale? Claro. Obviamente cuando yo me relaciono con amigos, con conocidos tal, a mí que sean profesionales o exitosos. A ver, siempre lo prefiero y me aporta, Siempre porque aporta. me va a aportar más. Quiero decir, prefiero relacionarme pues, con alguien Claro. como tú, que además me puedes aportar en otras áreas. Claro. Pero para mí lo fundamental es la parte de eso, que sean buena gente. Si es buena gente, perfecto. Lo que trato de evitar a toda costa es lo que no sean buena gente. Si no es buena gente, si no compartimos valores, ¿vale? Ahí al final me acabo distanciando, ¿no? Me ha pasado con gente, ¿no? Que a lo mejor, pues, yo qué sé, no eran honestos o engañaban a sus parejas o alguna otra serie de cosas y que al final no quiero estar cerca de esa gente. Ya. Porque al final Ya. es como lo típico de la manzana podrida, ¿no? Sí. Sin querer, cuando tú estás con gente que no es buena gente, pues te acabas un poco contagiando. Se te pegan cosas. Se te pegan cosas. Entonces al final, pues por A o por B, con gente que, ya te digo, sobre todo eso, pues como que no es honesta o que es mala gente o que intenta engañar a otros o que intenta hacer otra serie de cosas, intento alejarme. Porque al final eso yo creo que te acaba contaminando. Ya. La bandera roja para ti es la honestidad, o sea, que no sean honestos, que engañen. Pero Vamos es que por eso ahí. en general ya te da... Ya dicen mucho, ya está dice claro, mucho, tío. ¿no? Tal- Entonces,
y eso se puede ver fácilmente. Luego hay otras cosas que es más difícil de ver, o que esté al revés, o que esté extremadamente obvio. Quiero decir, obviamente no intento relacionarme o mantenerme más lejos que pueda de cualquier tipo de persona que criminal, ¿no? Claro, ya. Pero no, quiero decir que tenga, pues eso, que tenga unos valores. Es que además yo creo que los valores como más compartidos por todo el mundo. Luego puede haber ligeras discrepancias, ¿no? Ya. Pero hay unos valores que te puedes ir casi, me da igual, a las religiones budistas, a la Biblia, tal. La mayoría de las cosas, tío, es básico. Siempre es lo mismo, siempre es... Es ABC, ¿no? Pues esa serie de valores, tío, ya. Ya. Si una persona hace las cosas bien, es buena gente, ayuda a los demás, se preocupa, trata de vivir una buena vida, ya está. Y te digo que no estoy hablando de religión, estoy hablando de la parte más básica que está Sí. debajo de todas las religiones. Ya. ¿Y tú te consideras buena persona? Yo trato de ser la mejor persona que puedo ser. Que evidentemente tendré mis cosas malas, pues sí, como todo el mundo. Y que a veces cometeré errores o me equivocaré o que haré cosas que no son impecables, ¿no? Hay un libro que habla de esto de los 4 acuerdos, ¿no? De ser Sí. impecable con la palabra. Muy bueno. Pues seguro que fallo, ¿no? Como todo el mundo. Pero intento ser la mejor persona que puedo ser. Mm. Sí, está en la intención, tío. Todos Mm. patinamos de vez en cuando. Sí, a lo mejor a veces sin querer dices una mentirijilla y tu mierda, joder, pero Ya. ¿qué le he dicho? No tenía sentido. A veces ni siquiera era necesario, ¿no? Puede ser. Pero por lo menos lo intentas y dices, oye, yo estoy intentando ser lo más honesto que puedo ser, Ya. hacer las cosas lo mejor que puedo, ayudar a todo el mundo que puedo. A veces puede ser que seas más egoísta de lo que deberías. Mm. Sí. A veces puede ser, Ya, pues sí, no eres perfecto. claro. Pero bueno, Claro. por lo menos lo intentas, Te ¿no? das cuenta, intentas mejorarlo, ¿no? O por lo menos te lo... Exacto. Y te lo replanteas y, oye, ¿por qué esto? Oye, ya, venga, pues a ver si en la próxima lo hago mejor. Ya, Ya está. claro, tío. Sí. ¿Crees que tienes un lado oscuro? O más bien dicho, ¿cuál es tu lado oscuro, tío? A ver, yo creo que lo que te decía, que todo el mundo tenemos una parte a veces de que tenemos que gestionar ahí, ¿no? Más el ángel bueno y el ángel malo, ¿no? Por Sí, decirlo de alguna manera. sí. Y que hay veces que a veces pues ese ángel malo te dice, haz las cosas así o asado. Y luego pues te intentas un poco tener esa lucha e intentas que gane el bueno, ¿no? En la mayoría de las veces. Pero sí, claro, y luego a veces también, yo qué sé, cuando alguien me hace algo mal, me sale esa parte de, hostias, me dan ganas de ser malo y de retaliar, ¿no? De volver Sí, la parte de venganza. O lo que... gracias, tal. Bueno, en la mayoría de las veces pues lo gestionas y dices, ¿para qué? ¿Para qué Claro. voy a perder energía en esto? Voy a centrarme en otra cosa y ya está. Ha habido veces que lo he hecho, ¿eh? Y ha habido veces y a veces de manera casi autodestructiva de decir, oye, me importa una mierda, pero lo va a pagar, Ya. ¿sabes? Pero luego al final tratar de decir, ¿para qué? ¿Sabes? Ya. Él sabrá, tío, con su conciencia, Sí. su conciencia, con sus cosas, que voy a seguir mi camino y voy a hacer las cosas lo mejor que pueda y ya está. A veces salen cosas, tío, por naturaleza y Es normal. tienes que controlarlas, tío. Sí, no, a A ver. cada uno le salen cosas distintas. Y yo tengo a veces un aspecto un poco binario en eso de que Ya. yo soy súper bueno y cuando me cabreo de repente me cabreo muchísimo. Ya. Pero luego intento gestionarlo y decir, Claro. Sí. Es buena, tío. Y a nivel de ego, ¿tú consideras que tienes mucho ego? ¿Lo tienes bajo control? bueno, yo creo que ha habido momentos en los que he tenido más ego, otros menos. Sí que es verdad que tengo ego porque he conseguido muchas cosas y eso inevitablemente te hace sentirte valioso y competente, ¿no? Y decir, oye, soy un buen profesional, he tenido éxito en diferentes planos. Y entonces, sí que en una capa como muy profunda y muy subjetiva y tal, ¿no? Y es como, sí que sé que está ahí. Luego es verdad que en una capa más racional, yo digo, tío, no eres necesariamente mejor que los demás, tienes un montón de defectos, a veces la has cagado, te equivocas aquí, y luego es como hay gente que tiene muchísimo más éxito que tú en otras muchas cosas, que es mejor que tú en otras muchas cosas, pero sí que es verdad que está ahí abajo, ¿no? Entonces hay que intentar un Ya. poco siempre gestionarlo, porque a veces sin querer salen comportamientos o frases o cosas que sí que ese ego está ahí y que dices, ¿por qué me comportas así? ¿O por qué Ya. pienso esto? Te ¿Por qué juega, pienso te esto? juega malas pasadas. Como las pasadas, ¿no? Entonces eso es verdad que está ahí y hay que intentar gestionarlo. Y lo que te digo, cuanto más éxito tienes, más fuerte es, ¿no? De algunas cosas. Y hay que intentar siempre pues, mantener esa humildad y ese ego un Mm. poco controlado. Pero en alguna ocasión igual también es una buena herramienta, ¿no? A ver, es bueno porque te da seguridad también y te Mm. permite hacer cosas que otra gente no se atrevería a hacer. Claro. Entonces, yo creo que es un arma de doble filo y que tienes que gestionarlo en un nivel correcto. Si tu ego es demasiado pequeñito y demasiado débil, pues
Falta amor propio, falta Eso autoestima, es. igual, No ¿no? es sano tampoco. Ya, Pero si tu ego es desmesurado, pues entonces vas a ser prepotente, te vas a creer mejor que los claro, demás, claro. tal. Yo creo que la clave está en intentar mantener Controlarlo, un ¿no? puntito ahí Ya. intermedio. Y eso es lo jodido, ¿no? Que hay veces que se te va para un lado o se te va para otro y tú intentas, no, a ver, ni te subas mucho, ni tampoco te consideres que eres un inútil. Hay que Claro, claro, tener un punto claro. intermedio. Jodido. Sí, es chungo. ¿De qué te arrepientes, tío, en la vida? A ver, siempre digo lo de que no me arrepiento porque eso tal, pero luego es verdad que sí que hay cosas que a lo mejor hubiera hecho diferente, ¿no? ¿De qué te arrepientes o de qué te avergüenzas? Es lo que te digo. Yo, por ejemplo, creo que cuando cerré la empresa de Slife, a lo mejor podría haber hecho cosas diferentes y podría haberlo peleado más en algunos casos. Eso me jode, porque eso podría haber, a lo mejor cambiado mucho la cosa, ¿no? Eh, y luego también, pues, en varias ocasiones o varias decisiones clave que hemos ido comentando, yo ahí creo que en algunos casos sí que podría haber peleado más. Y podría haber sido, ahí creo que a lo mejor me ha faltado ese puntito extra de resiliencia o de constancia en algunos casos, porque hay veces que sí que podía haber habido otra salida, otro camino. Y yo ha habido algún momento en el que he tirado la toalla o me he cansado o he desesperado y he dicho no puedo más, ¿no? Y puede que a lo mejor podría haber estado en otro punto o haber hecho cosas diferentes. Que es verdad que, por otro lado, no me arrepiento porque ahora estoy a gusto, estoy feliz y estoy donde Ya, estoy. has acabado donde está, He ya. acabado, Claro, ¿no? claro. Pero eso no significa que no podría estar en otro sitio mejor o diferente que también estuviera bien. Claro. Bueno, al final haces lo que puedes con lo que sabes y lo que tienes en En ese ese momento, momento. claro, por eso te digo que al final intento no machacarme por eso, Claro, ¿no? Porque es como, vale, sí, ahora, con perspectiva o con la persona que soy, a lo mejor lo hubiera hecho diferente, pero en ese momento, como estaba y con la persona que era en ese momento y tal, era lo que hice y lo mejor claro. que tal. Entonces, por eso yo te digo, no procuro no machacarme demasiado con Ya. ese punto y decir, oye, pues no me arrepiento porque al final estoy bien y estoy a gusto y ya está. Y que es que el arrepentirse no sirve de nada. No sé mucho, a ver, puedes aprender un poco, ¿sabes? Pero Sí, pero puedes. no hace falta arrepentirte para aprender. Puedes aprender sin necesidad Sí, de sí, arrepentirte. sí. Pero bueno, si te arrepientes, pues bueno, queda ahí, es algo que te ha marcado y dices, bueno, no volverá a ocurrir y puedes usarlo como herramienta para futuras acciones, Sí, sí, está ¿sabes? bien. Sí, al final es eso, pero Pero bueno, me refiero que tampoco hay que machacarse demasiado, ¿no? En ese aspecto. ya. No, eso sí. ¿Y a qué le tienes miedo? A ver, la muerte no es que me haga mucha gracia porque, joder, yo estoy disfrutando de vivir y Ya. no quiero que se acabe, ¿vale? La palabra, no sé si es miedo, pero no me gusta. Luego también al sufrir o al dolor o a esos sentimientos negativos, pues tampoco es algo que me apetezca. O sea, quiero decir, a mí no me gustaría, yo qué sé, bueno, creo que a nadie, ¿no? Pero tener a lo mejor una enfermedad de estas degenerativas, una enfermedad complicada o eh, no me apetece, ¿sabes? Ese tipo de cosas de decir, hostia, no quiero pasar por ahí. Ya, Que al final también te digo que yo, por ejemplo, eh, a día de hoy al menos, yo no querría acortarlo. O sea, hay gente que mi madre, por ejemplo, dice, oye, si me quedo vegetal o si tengo un problema serio tal, prefiero que me desenchuféis. ya, Yo a día de hoy diría, no, yo prefiero intentar seguir luchando, ¿no? Pero no me apetece pasar por ahí, claro, ¿no? ya. Entonces eso la verdad es que me da bastante miedo, respeto, como quiera llamarlo, este tipo de cosas, el tema de la salud sobre todo, ¿no? Que para mí creo que es lo más fundamental, el tema de la seguridad de la salud, la base de la pirámide de Maslow, Sí, que no me falle eso, ¿no? El decir, ostras, eh, que me vaya mejor o peor económicamente en el trabajo, esto, lo otro, lo puedes gestionar. vale. Pero, ostras, si te falla la salud o la seguridad o tu integridad o tal, física estoy hablando, ¿no? De decir, hostias, Sí, es la parte es que. que eso es muy complicado, ¿no? mm. Mm. ¿Recuerdas la última vez que lloraste? No lo recuerdo, pero sí que te voy a decir una cosa muy graciosa que me está pasando últimamente, tío. No sé qué cojones me pasa, que esto le pasaba a mi padre, que lo he visto de Ajá. pequeño, que yo no entendía. Yo nunca me he emocionado con las películas. Y últimamente, el otro día estaba viendo una serie, tío, y además es que fue muy raro, porque era un momento que era como muy épico, no era un momento tampoco triste, era un momento épico, Ok. que se me estaban poniendo los ojos así como llorosos, y yo estaba diciendo que no me vea Tatiana, porque, tío, tú imagínate, Hostia. era un momento así como épico, era un momento Ya, emocionante, ya. y se me estaban así casi saltando las lagrimillas. Era un momento en el que ganaban los buenos, no era un momento como pasar. Ya. Y yo estaba así, digo, me cago en la leche, ¿qué cojones me pasa? Me estoy volviendo blandito con la edad.
Hostia, Y tío. me acordaba que a mi padre le pasaba mucho, tío. Mi padre lloraba muchísimo con las películas, pero de cogerse los pañuelos y Vale. ya esto limpio. Y yo que de pequeño decía, ¿qué le pasa a este hombre? Ya. Que está llorando como una magdalena. Tío, ahora soy yo el que está empezando a llorar con las películas. Qué triste. Hostia, tío. Yo hay alguna película que siempre que la veo acabo ahí con la lagrimita, tío. Me pasa Hombre, mucho con la de Interstellar. ¿La has visto? sí, sí, la he visto. Es verdad que no es una película compleja, ahora no recuerdo exactamente todo porque es como muy complicada, pero es una película Era un muy momento buena. ahí donde él habla con su hija desde el espacio y se ve como Ujú. su hija se va haciendo grande y él se pierde toda la vida de su hija porque el tío está cerca de un agujero negro y el Eso tiempo es. pasa muy Pasa. rápido, ¿sabes? Y los cabrones ahí le meten la música que toca en el momento que toca y a mí, tío, ahí Ahí un se sale. subidón, tío. Sí. Ostras, no, es que hay momentos, sí, hay veces que, Sí. joder, que el cine puede ser muy emocionante y tal. Pero, tío, yo creo que eso fue es que fue hace poco y fue Ya. esa reflexión de decir, ¿qué narices, tío? ¿Qué Hostia. haces casi llorando con esto? Sí, yo creo que al final igual cuando te haces un poco más mayor, pues es verdad que te puedes volver un poco más emocional también. Tú eres un tío más racional, ¿no? Mucho, yo siempre he sido muy racional. De hecho, a mí la gente, digo, hola, ¿qué tal? Me llamo Richard y me dicen, eres ingeniero, ¿verdad? O sea, yo creo que se ve en la cara, tío. Ya, tío. Sí, yo, o sea, se me ve mucho la parte así racional, tal. Pero la verdad que también tengo ese componente Claro, emocional. tío. Claro, coño. Y así mirando para atrás, ¿echas alguna cosa de menos, tío? De menos, ¿te refieres a añoranza o a Sí. que echen falta Sí, más añoranza, tío. añoranza? Bueno, pues lo que te digo, por ejemplo, yo echo de menos esos momentos que tenía con mis amigos, por ejemplo, de estar todos juntos todos los días, que quedábamos muchas veces durante todo el verano. Me recuerda un poco a la serie de Friends, ¿no? Sí. Que ni siquiera hablábamos, que en ese momento casi no había ni móviles, estaban empezando a Es desarrollar. verdad. Íbamos a Las Claras, a una plaza que había ahí, nos sentábamos en unos bancos y nos pasábamos la tarde hablando, comiendo pipas, echando unas risas. Esos momentos eran muy guay, tío. Ya. Y no había preocupaciones, no había empresas, no había inversiones, no había quebradero de cabeza, era simplemente pues disfrutar con tus amigos y pasar las tardes ahí de risas y tal. Y eso, por ejemplo, la verdad es que era muy, muy guay y evidentemente pues creces, tienes que tener Claro. responsabilidades y tal, pero lo echas de menos, ¿no? Y luego otra cosa que también se echa de menos son las primeras veces. Yo, por ejemplo, he intentado, como te he dicho antes, vivir muy rápido y hacer Sí. muchas cosas, ¿no? Y tiene una parte guay porque vives muy rápido y vivir muchas experiencias, pero luego también es verdad que, claro, luego ya cada vez hay menos primeras veces. Claro. Entonces, las primeras veces de todo siempre son especiales, siempre lo recuerdas de una manera y hay una emoción, ¿no? Yo qué sé, cualquier cosa, desde el primer beso a lo que tú quieras, ¿no? Y Ya. luego cada vez hay menos primeras veces de todo, Claro. pues es un poco más aburrido, ¿no? O pasan menos cosas. Sí. Es como que a veces Mira, esto me pasa con los relojes. A ver si encuentras ahí el símil. Yo ahora puedo comprarme prácticamente cualquier reloj que me guste. A ver, sin irnos a locuras de 300 o 400.000 euros, porque eso no tiene sentido, No tiene ¿vale? sentido, pero Ahora sí, mismo. Pero coño, puedo comprarme un reloj de 50.000 o incluso de 100.000, puedo hacerlo. Pero para mí mm, no ha llegado el momento. Pero no me lo compraría por el precio que tiene, ¿eh? Me lo compraría porque el reloj me gusta, ¿sabes? No independientemente del precio. Que de hecho también me ocurre con relojes de 15.000 euros. Yo podría pagar 18.000 euros para comprar ese reloj, porque en tienda cuesta 15.000, pero no te lo venden, porque hay lista de espera y es complicado conseguirlo, ¿no? Yo Ujú. podría pagar un poco más y tenerlo ya. Sí, en segunda mano, lo que sea. Sí, Sí, sí. pero parte del disfrute está en ese camino, esa búsqueda, esa caza. Y ahí intento que se alargue ese viaje porque también lo disfrutas. Porque si consiguieras, no, pum, la primera vez que me compré ese reloj mítico que tanto quería, coño, es que si lo compras a golpe de talonario hoy y mañana es otra cosa y pasado es otra, es como, tío, ya te has petado las experiencias bonitas esas primeras veces, ¿no? Sí, y como tú dices, muchas veces esa anticipación también está muy bien. Eso Claro. pasa mucho con los viajes, ¿no? Mm. Muchas veces se disfruta también mucho la preparación del viaje, Exacto, tío. porque ya estás pensando, guay, voy a hacer aquí, voy a hacer esto y voy a, ¿no? Y esa parte está muy guay. Y si tú pues tienes todo ya y has vivido todo, que suele pasar a veces, yo creo también, de alguna manera, a estos artistas que se suicidan jóvenes, ¿no? En la típica edad de los 28, que hay muchos artistas que se supone que Es mueren con verdad, 28 es y tal. verdad. Claro,
Cuando tú has tenido un éxito brutal, lo has podido vivir todo, lo puedes comprar todo, lo puedes tener todo, a todos los planos, porque tú al final puedes tener fiesta, sexo, Claro, claro. chicos, chicas, Claro, es que te viene todo, todo, tío. Sí, sí, claro. absolutamente todo, al final es ¿para qué? ¿Y ahora Y ahora qué? y ¿Qué, no? Y esa pérdida, yo creo, de propósito viene también un poco de ahí, ¿no? sí, De repente, ¡pum! ¿Qué va a pasar? Y la gente pues cae en las drogas o tiene problemas psicológicos y por eso yo creo que es bueno eh, ese tener nuevas experiencias, ese ir poco a poco, ese ir disfrutando del camino, que yo antes no lo entendía. Yo antes de verdad para mí era muy ansioso de lo quiero hoy, lo quiero ya, todo ya, ¿no? Y bueno, con el tiempo a lo mejor pues va claro. cambiando. Sí, sí, tío. Joder. Y en ese sentido, bueno, a nivel de sociedad, ¿cuál crees que es la mayor mentira que nos han contado? Uf, la mayor mentira, pues mm, no lo sé, tío. Yo creo que al final el hecho de que todos tengamos que vivir como una vida muy estándar, ¿no? Yo creo que podría ser una de las mayores mentiras, que al final parece que todo está preparado como para que todos vayamos por el mismo camino, ¿no? Y a todos nos condicionan sin querer, yo creo, un poco de pequeños. Sí, Nos cortan la creatividad, nos cortan el ser diferentes, nos cortan muchas cosas, ¿no? Y creo que habría gente que podría ser increíblemente brillante, muchísimo más feliz y podríamos incluso hacer cosas increíbles si a la gente le dejaran ser, ¿no? Pero yo creo que no nos dejan ser muchas veces y nos como moldean, ¿no? sí. Y nos manipulan y ya llega un momento en el que tú te lo crees y crees que no puede ser otra cosa. Sí, porque es una creencia que tienes, entonces hasta que alguien te la destruya, tú crees que eso es normal, entonces ni siquiera lo cuestionas. Claro. Entonces yo creo que eso es una gran mentira, tío, que todos, pues, nos Ya, creemos todo eso, ¿no? En la mayoría, yo también, ¿no? Al final, yo también he ido súper por el camino marcado hasta que empecé a salir del molde por otras cosas, ¿no? claro. Pero durante muchos años yo no me planteaba cosas diferentes. Ya te digo, yo durante 20 y pico años, mi Mm, único camino y objetivo y tal era acabar la carrera, conseguir un buen claro, trabajo, tal, no sé qué. Porque es lo que me habían enseñado claro, a todos. todos. Ya. Entonces, pues, ¿te crees eso? Y yo eso, bueno, no sé si es una gran mentira, pero sí que es verdad que eso no necesariamente es el único camino ni es el que te va a hacer feliz a ti. Está claro, tío. ¿Y qué es alguna cosa que te frustre? ¿Qué te frustra? ¿Qué te indigna? Bueno, a día de hoy, por ejemplo, me indigna mucho el tema político, la corrupción. Corrupción. Porque yo, por ejemplo, ahora, bueno, no fue una de las razones, o la razón te diría incluso principal por irme de España, tío. Yo para mí creo que los políticos, igual que por ejemplo los profesores, Sí, deberían ser gente impecable. Deberían ser gente que tenga unos valores y una moral y una motivación y una devoción increíble por su trabajo, que realmente sea algo que quieran hacer, ¿sabes? Tenía que ser algo muy vocacional y resulta que al final muchas veces los profesores, en cierto modo, no en ese nivel, pero creo que no son vocacionales muchas veces, ni lo hacen realmente por vocación, ni son los mejores en lo suyo, pero es que con los políticos creo que es todavía peor, es infinitamente ya, peor, porque ni son los mejores en nada, en muchos casos, bueno, a lo mejor en política, ¿no? Eh, pero no tienen los valores que deberían tener para estar ahí arriba, para gobernar a la gente, y es muy triste, tío, porque al final pues creo que para mí, claro, deberían ser la élite de la ya, sociedad, a nivel moral, sobre todo, claro. y no es el caso. Porque no se ponen en política para hacer el bien. Ven la política, la mayoría, no todos, obvio, ¿eh? Pero lo ven como una herramienta para conseguir algo más. Sí, poder y dinero, que es lo que al Sí. final buscan, ¿no? La mayoría de esa gente. Y es una pena, porque es lo que te digo, sí que es verdad que el sistema el, Mm. pues lo permite y está montado así, y muchas veces, de hecho, también hay un libro muy curioso sobre esto y varios estudios, que la mayoría de los políticos y de los directivos de empresas son sociópatas. Son sociópatas Ah, sí. diagnosticados, sí, pues bueno, no sé si no se ve el diagnóstico o no, pero Ya, ya, serían ya. sociópatas psicológicos. Hostia. Sí, porque al final hay una serie de rasgos que hacen que es más fácil que los sociópatas acaben escalando esos puestos de poder. ¿Por qué, tío? Porque al final no tienen ciertos escrúpulos, no tienen ciertos valores o ciertos límites morales que otra gente sí tendría. Tienen menos límites. Tienen menos límites, entonces son capaces de llegar ahí con más probabilidad y más lejos, ¿no? Eh, bueno, lo podríamos, no sé si quieres entrar mucho en materia, pero hoy en día podríamos ver lo que está pasando en España, ¿no? En la política y en España. Es increíble, tío, lo que está pasando
porque están mintiendo y hay gente que es que no tiene ningún... O sea, en otros países, tío, con que pase una centésima parte de esto, mi vida han dimitido. Aquí simplemente hay muchísimo ruido de garro. No, ya no entro si es verdad o no es verdad, pero con este nivel de turba de barro, Sí, es que obviamente algo tiene que haber real, ¿no? Algo sí, tiene sí, que ser sí, cierto. sí, sí. Entonces, alguien que tenga un mínimo de dignidad, unos pocos valores, hubiera dimitido hace meses, todos ellos, no estoy hablando de alguien Claro, concreto, ¿sabes? no tienen Pero es esos que, valores. claro, si son sociópatas y les da todo igual, Claro. pues nadie dimite en España, nunca pasa nada, tío. Pero eso, tío, eso no es lo peor. O sea, eso está mal, pero no es lo peor. Lo peor es que la gente lo ve y lo tolera, tío. No, a veces incluso lo apoyan y lo justifican. También, Si son de los míos, si son de ya. los míos, y me da igual cuál sea los tuyos, tío, Sí, no estoy sí. diciendo ni uno ni otro, es como, no, es que tal, no, pero, y el otro es un más, pero es que los míos te lo justifican, y es que no tiene ningún sentido. Pero sí, Es verdad que, claro, normalmente, quiero decir, al final esto es verdad que tenemos los políticos que nos merecemos, ¿no? Porque muchas veces, no, pero sí, mira, hay una cosa que es así. ¿A qué me refiero con a esto? ver, Tío, ¿cuánta gente paga en B? Muchas cosas. hay muchas, ¿Cuánta gente se intenta rascar un poquito en lo que puede? casi todos. Claro, eso lo haces así porque es lo que puedes hacer. Tú robas 100 euros o dejas de pagar 100 euros porque es lo que puedes hacer. Cuando tienes 1000 veces más poder, 1 millón de veces más de dinero que gestionar, Pues ¿qué vas a hacer? triplica. Claro, o sea, si tú de verdad eres impecable y haces todo bien, entonces tienes de verdad derecho a quejarte de tener unos políticos así. Pero si tú, en Ya. tu nivel, en tu escala, ¿También lo haces? también lo haces, ¿de qué cojones te quejas? Ya. Te quejas porque el otro roba más y tú Porque no roba puedes más que robar tú. tanto. Claro, porque roba más que tú, pero roba más que tú porque puede robar más que tú. Pero tú estás haciendo lo mismo Ya. en tu escala. La verdad es que si tú no tienes un presupuesto, claro, de No, sí, claro, miles de no, millones, a ver, pues no. no, ¿qué vas a robar? Pero claro, es así, ¿no? Es por eso digo que tenemos lo que nos merecemos, lo digo en general por ese tema. Ya. Y bueno, también porque votas a quien votas y luego te lo comes. El tema es que a veces no puedes votar a otros. Pero eso no quita que si de verdad hubiera esa motivación para que las cosas cambiaran y fuera suficientemente doloroso, más gente se presentaría y más gente lucharía Claro, para estar ahí, ¿no? habría más gente que estaría dispuesta a presentarse, habría más gente o las calles realmente arderían, no en el aspecto de que matemos a nadie, pero sí que de que, oye, tío, si esto está pasando y a la gente de verdad le quemara lo suficiente, pues tío, el pueblo al final tiene el poder. Oye, Sí. piensas a las calles todos los días, haces huelgas y haces lo que haga falta Ya. hasta que eso caiga. Ya. Y si ese no funciona, otro, y si ese no funciona, otro. Pero estamos muy cómodos a veces también. Claro, tío. No queremos perder nuestra comodidad, nuestros Bueno, privilegios. tienes pan, tienes fútbol, tienes Pan y circo. Instagram. Pan y ¿Qué es circo, eso? ¿no? Es eso. Ya lo inventaron los Sí, romanos. sí, es eso. Hay un término que se lleva mucho en internet que es keyboard comando, que es ese tío que está en el sofá cómodo, calentito. Esto está mal, esto no deberíamos hacerlo. Y lo único que hacen es teclear, tío. ¿No? Entonces eso no es suficiente. Por eso, pues es así. Yo no conocía el término, la verdad que es Ya. interesante, pero es verdad que hoy en día pues es más fácil criticar y quejarse, pero ¿y luego qué haces? ¿Qué estás haciendo, no? Ya, tío. Bueno, veremos cómo acaba esto. Veremos. Bueno, Richard, tío, muchas gracias por tu tiempo. Nada, joder, ha sido un placer de verdad, me lo he pasado muy bien. Yo creo que a la gente le gustará, tío. Y coño, me gustan las perspectivas que has compartido. Y todo el mundo tiene las suyas cuando hablamos con Claro. gente, pero creo que todo complementa. Pero sí que es verdad que siempre hay cosas que vuelven, tío. Creo que estamos empezando a detectar patrones Ujú. de la gente que construye cosas bonitas, tío. Qué guay. Siempre son los mismos. No, al final es verdad que lo que dices tú, que sí que creo que habrá unos patrones, ¿no? Y lo que decíamos antes, yo creo que el tener éxito no es nunca casualidad, es una consecuencia, es complejo porque hay muchas cosas que entran ahí, pero sí que hay patrones y cosas comunes Sí, que si la gente, pues oye, le sirve para entenderlo y para poder tener más éxito, pues genial. sí, me alegro. Gracias, Richard. Venga, hasta pronto, tío. Chao. Un abrazo.